Y al principio de todo, dos grupos de adolescentes de arcilla. Entonces, se inicia una discusión hasta que de repente uno de los chicos ve a otro grupo de jóvenes con uniformes de Chidori y en eso preguntan si conocen a un chico alto y rubio. Y al oír esos rasgos, los chicos deducen que estaban hablando de Hintaron y hablando de él mismo va al lugar y pregunta qué está pasando allí. Y al escuchar su altura, los chicos que estaban causando problemas deciden simplemente huir de allí lo más rápido que puedan. Y en cuanto a Hintaron, se dirigen a sus amigos y les piden que dejen de buscar peleas innecesariamente. Pero los chicos aclaran que ellos fueron las víctimas allí. Y además, uno de los chicos dice que el único responsable de esta confusión es el propio Hintaron, porque los chicos que estaban causando problemas con ellos dijeron que Hintaron asustó a sus Kohai, así que estaban allí para acusarlo. Y al oír eso, Hintaron dice que eso no es cierto, y vio al Kohai tomar a una mujer, lo abofeteó e intentó ir a hablar con ella, porque sentía lástima por el chico, pero porque él era muy intimidante, terminó asustando al chico más que ayudándolo. Y de repente, pasan a dos chicas de otra escuela. Entonces, a una de ellas se le cae un pañuelo al suelo, y entonces uno de los chicos se apresura a darle el pañuelo. Sin embargo, las chicas lo ignoran, y continúan, diciendo que no usarán más ese pañuelo que recogió del suelo. Le hacen el favor de decir esto mientras hacen una enorme cara de disgusto. Y ya continuando, pasan por la academia privada Kikyo Girls, una prestigiosa y tradicional escuela para señoritas, mientras que los chicos van a una escuela pública llamada Chidori, que es conocida por ser una escuela pésima, donde solo se acomodan los estudiantes más tontos de todos. Y al terminar la clase, Hintaron es invitado a ir a un karaoke. Sin embargo, declina la invitación diciendo que ya tiene planes ese día, y luego huye a la tienda de dulces de su madre, donde se hará cargo del servicio a partir de las 6, y la madre de Hintaron comienza a discutir con él por la demora en llegar al trabajo. Sin embargo, le recuerda que su escuela está muy lejos, por lo que no puede llegar a tiempo. Además, le explica que terminó sorprendido por la lluvia que comenzó repentinamente durante su trayecto a la tienda, y aunque está allí dispuesto a ayudar, Hintaron dice que está claro que puede terminar asustando a los clientes con su cara hostil, pero al ver a su madre, ella le recuerda que habrá pocos clientes debido a la lluvia, por lo que debería poder atender a los clientes que se presenten. Y ya en el trabajo, Hintaron piensa que está ocultando este trabajo que tiene a sus amigos, porque cree que un tipo intimidante como él nunca encajaría en una tienda de dulces, y cuando va a la clientela, solo se encuentra con una chica, que come mucho. Al verlo, empieza a ponerse toda roja. En ese momento, Hintaron se disculpa con ella, creyendo que en realidad la chica le tiene miedo a su cara, lo cual no es para nada atípico para un niño, y al notar que es una niña pequeña, Hintaron deduce que todavía está en la escuela primaria 2, pero antes de que pueda empezar a hablar con ella, la chica se asusta y sale corriendo, y en otro momento, Hintaron le hace un comentario a su madre sobre la chica extraña a la que atendió, y en ese momento, su madre deduce que está hablando de una clienta actual y frecuente de la tienda de dulces. Al ver esto, Hintaron advierte a su madre que si la niña deja de ir a su tienda después de este día, será completamente culpa suya. Y después de todo, ella simplemente salió corriendo al verlo, debido a la mirada intimidante que naturalmente tiene. En ese momento, su madre le dice que deje de ser tan duro consigo mismo, y dice que es un mal hábito que tiene y que debería rendirse, y por ahora, dice que puede traerla de vuelta haciendo aún más pasteles. Así que no todo está perdido todavía. Y Día siguiente, Hintaron va a la escuela, pero sigue pensando en lo que pasó el día anterior con la niña, y espera que no se traumatice por la interacción que tuvieron, y al ver a Hintaron visiblemente preocupado por algo, sus amigos van a su oficina y le piden que les diga qué le molesta, pero Hintaron simplemente se va del lugar y dice que comerá solo durante este descanso, y al ver esto, uno de los chicos encuentra extraño a Hintaron y le pregunta a sus otros amigos si no creen también que Hintaron siempre crea una barrera entre él y las demás personas, y que esto lo hace prácticamente inaccesible. Y después de clase, ya en casa, Hintaron se acerca a su madre, que corre a su habitación desesperadamente, y en esto se asusta por la reacción inesperada de su madre y le pregunta qué pasó, y luego ella revela que Aguri está en su casa y dice que quiere hablar con el chico, así que va con la chica y se sorprende al ver que ella realmente está allí. Y en esto Hintaron ya empieza a preparar sus disculpas por asustarla, pero la chica lo interrumpe y dice que en realidad ella está allí para pagarle algo
juego, y cuando se da cuenta de que una chica más joven está allí para darle un puesto en su propia tienda, Hintaron empieza a sorprenderse, mientras que la chica, Aguri, se disculpa con él por irse muy temprano la noche anterior. Y en este caso, ese pastel es solo una excusa para simplemente huir así, pero aunque ella dice eso, la chica riega el pastel, por lo que arrastra el pastel hacia ella, se lo ofrece y le pide que lo coma en su lugar. Y aunque al principio brilla, al final Aguri decide comérselo. Entonces empieza a hablar de su afición por los dulces y deduce que Hintaron la ha notado, pues vio los platos en la mesa de la chica el día anterior. Dicho esto, cambia de tema y se presenta como Aguri Kaworoko. Hintaron también se presenta, pero le extraña que una chica como ella se interese en sus asuntos personales. Sin embargo, Aguri parece encantada de saber el nombre del chico, pero intenta ocultarlo, alegando que ya lo conocía, pues lo había visto ayudando en la tienda en otras ocasiones. Al ver esto, Hintaron se sorprende, pues estaba seguro de que se habían conocido el día anterior. Además, se siente aún más aliviado al descubrir que, al parecer, no se fue el día anterior por miedo. Aguri confirma entonces que ese no fue el motivo de su partida anticipada. Le pregunta por qué huyó así, y añade que simplemente le daba vergüenza que un hombre lo mirara tan directamente. Al fin y al cabo, era la primera vez que un hombre lo miraba así. Es evidente que el corazón de la chica dio un vuelco al verlo. Hintaron está aún más confundido, ya que la mayoría de las veces teme que un hombre como él se quede mirando. Y cuando se da cuenta de que ya es de noche, Hintaron se ofrece a llevarla de vuelta a la estación sana y salva, ya que dejar a una chica nueva como ella en la calle es un error. Este periodo puede ser muy peligroso, y en este caso, Aguri pide comprar otro pastel antes de irse, pero tan pronto como sale de la tienda, le dice a Hintaron que puede irse sola de allí, y después de decir eso, le da la espalda para poder irse, pero de repente, recuerda que tiene una cosa más que decir. En este caso, revela que no corrió porque le tuviera miedo, porque en verdad, Aguri nunca lo encontró aterrador, y mientras hablan, dos personajes maliciosos los observan desde lejos, y en otro momento, Hintaron regresa a su habitación y comienza a recordar las veces que otras personas hablaban de él como un tipo aterrador que aleja a la gente, por lo que, después de recibir un solo cumplido en medio de varios comentarios negativos, Hintaron agradeció aún más lo que Aguri le dijo, y de repente, su madre aparece en su habitación diciendo que Aguri olvidó tomar el pastel que compró antes de irse. Mientras tanto, esos dos hombres de antes se acercan a la chica con más intenciones, y cuando se da cuenta de que los chicos pretenden acosarla, Aguri les pide que la dejen ir, pero los chicos insisten en preguntar. La sacaron con ellos, y mientras Hintaron corría al lugar donde dejó a Aguri con la esperanza de encontrarla. Buscó por todas partes, pero no la encontró. De repente, Hintaron oyó un ruido sospechoso en una calle cercana, y descubrió que los chicos que se metieron en problemas con sus amigos el día anterior estaban con Aguri preguntándole si era su novia. Mientras seguían hablando de Hintaron, los chicos empezaron a inventar mentiras sobre él, diciendo que Hintaron era un delincuente porque asistía a una escuela para idiotas. Así que intentaron animarlo a que se alejara. Al ver que difundían rumores sobre él, Hintaron finalmente descubrió por qué la gente siempre la evitaba. Aguri objetó lo que dijeron, diciendo que, de hecho, estaban juzgando erróneamente a Hintaron al basarse únicamente en los rumores que difundían sobre ella. Aguri sugirió que los chicos intentaran hablar con Hintaron en persona para sacar sus propias conclusiones. Al ver esto, se niegan a hablar con Hintaron, sin siquiera querer saber la verdad sobre ella. Al ver que los chicos no planean conocerla, Aguri les pide que al menos dejen de difundir rumores falsos sobre ella. Pero en lugar de comprender su versión de la historia, los dos chicos intentan atacarla, enfurecidos por el último comentario de Aguri. Pero en ese momento, Hintaron interviene. Los dos chicos se asustan al verlo y vuelven a huir. Él protege a la chica. En cuanto a Aguri, preocupada por Hintaron al verlo con una herida en la cabeza, empieza a disculparse. Sin embargo, Hintaron le deja claro que no es responsable de lo sucedido. En cambio, Hintaron se inclina ante ella y se disculpa por involucrar a Aguri en este problema por su culpa. Pero ella a su vez le agradece por salvarla, y en ese momento Hintaron se emociona un poco, ya que no esperaba que alguien lo apreciara en ese momento de su vida, y después de eso van a la estación de tren, y Aguri muestra que está preocupada por la lesión en su cabeza, pero Hintaron le asegura que esta lesión sanará pronto. Luego le da la espalda para poder irse, pero Aguri lo llama y prepara un pastel con él la próxima vez que se vean, y al día siguiente Hintaron va a la escuela, pero al igual que el día anterior, todavía no puede concentrarse en nada, y finalmente
Finalmente, se da cuenta de que llegó demasiado temprano y en cambio, continúa pensando en Aguri hasta ahora y de repente nota un movimiento extraño en la cortina del edificio de al lado. Luego fija su mirada en la ventana hasta que de repente Hintaron ve a Aguri en esa habitación abriendo la cortina. Y es extraño que esto suceda después de que él estaba seguro de que la niña era de la escuela primaria por su apariencia más joven, y cuando la niña lo mira profundamente a los ojos desde el otro lado, Hintaron huye porque está demasiado nervioso para pensar. Y es extraño que esto suceda después de que él estaba seguro de que la niña era de la escuela primaria, debido a su apariencia más joven, y cuando la niña lo mira profundamente a los ojos desde el otro lado, Hintaron huye porque está demasiado nervioso para pensar. Y es extraño que esto suceda después de que él estaba seguro de que la niña era de la escuela primaria, debido a su apariencia más joven, y cuando la niña lo mira profundamente a los ojos desde el otro lado, Hintaron huye porque está demasiado nervioso para pensar. Recordando la sinceridad de Waguri, Rintaro dice que nunca imaginó encontrarse con alguien así, porque a diferencia de quienes lo rodeaban, Waguri era la única que le decía que no daba miedo. Y ahora que sabe que ella va con Kikyo, Rintaro se lleva otro susto. Y en otro momento, Shohei se acerca a Rintaro y empieza a quejarse de que las chicas Kikyo lo fulminaron con la mirada, algo que le arruinó el día. De repente, Saku y Hayato entran en la conversación, y Shohei sigue quejándose de lo que le pasó antes. En ese momento, los dos chicos dicen que las chicas de la escuela también los miraban con malos ojos, y al ver que ni siquiera Saku, un chico modelo, podía escapar de las miradas críticas de las chicas, Shohei se desanima aún más. Por su parte, Saku dice que odia la escuela Kikyo y a las chicas ricas, pero también odia a la gente idiota y superficial de la escuela Chidori. Hayato, por su parte, nota la cortina cerrada y deduce que Rintaro fue el responsable. Y al ver la cortina cerrada hacia la escuela Kikyo, Shohei dice que lo entiende. Después de todo, tener esa vista es algo que él tampoco querría. Pero al ver que el chico lo malinterpretó, Rintaro le grita, diciendo que la razón por la que cerró la cortina no tiene nada que ver. Al ver su reacción explosiva y antinatural, los estudiantes le preguntan por qué se enojó tanto. Rintaro se da cuenta de que realmente se dejó llevar y se disculpa con el chico por ello. A mitad de la clase, Rintaro recuerda la incómoda interacción que tuvo antes con Waguri, cuando por reflejo le cerró la cortina en la cara. Y tras reflexionar un poco más, ya con la mente despejada, se da cuenta de que ha hecho algo realmente desagradable y deduce que ella dejará de ir a la tienda de su madre después de eso. Y aunque está un poco triste por ello, Rintaro cree que es mejor dejar las cosas como están, ya que nada bueno saldrá de un miembro de Chidori. Y bueno, al final de la clase, Shohei vuelve a invitar a Rintaro a salir. Antes de responder, revisa su teléfono para ver si hay alguna tarea en la tienda. Al ver que estará libre, acepta la invitación del chico y le pregunta a dónde van. Shohei lo invita al karaoke, pero en el camino se encuentran con un alboroto en medio de la calle. Y mientras se acerca al lugar para averiguar qué está pasando, Rintaro descubre que Waguri está frente a la escuela esperando a alguien. Por su parte, Shohei se acerca a la chica y comienza a intimidarla, preguntándole qué hace una estudiante de Kikyu en la zona de Chidori. Al oírlo tratarla con tanta hostilidad, Waguri responde con voz temblorosa, diciendo que está esperando a alguien. Shohei sigue intimidándola y haciéndole varias preguntas. Rintaro llega al lugar y controla a Shohei, diciéndole que deje de asustar a la chica con su tono incisivo. Shohei, por su parte, rompe a llorar de envidia al descubrir que Rintaro conoce a una chica de Chidori, y aunque odia terriblemente a Kikyo, a Shohei le parece genial tener a una chica esperando a su amigo en la puerta de la escuela. Después de todo, eso es algo que a él también le gustaría tener. Y de repente, en medio de la conversación, otros dos estudiantes de Kikyo notan a Waguri muy cerca de dos chicos de Chidori, por lo que corren hacia ella preocupados y le piden que se mantenga alejada de la gente de la escuela Chidori, para evitar contagiarse de su estupidez. Y al salir del lugar, se topan con Rintaro. En ese momento, Shohei intenta agarrar el brazo de una de las chicas para obligarla a disculparse con su amiga, pero la chica le aparta la mano de un manotazo, empujándolo lejos de ella. Entonces, los tres huyen. En cuanto a Shohei, se pasa todo el camino al bar de karaoke, quejándose de lo que pasó con las chicas. En ese momento, Saku le recuerda que él fue quien comenzó la pelea. Al escuchar esto, Shohei comienza a mostrar, le interesa saber más sobre esas chicas, pero en cuanto se da cuenta, cambia de tema, diciendo que no tiene por qué preocuparse por las chicas de Kikyo. Mientras tanto, Rintaro suspira aliviado al salir ileso de esta situación.
Sin embargo, recuerda que Waguri fue allí solo para verlo, y eso lo deja pensativo, pero no tarda en empezar a sabotearse, y deduce que, de hecho, conocía a alguien de Chidori, y que estaba allí buscándolo. Al voltear a ver a Rintaro, Shohei nota su extraña expresión y le pregunta qué ha pasado. Rintaro cambia de tema de nuevo, diciendo que no es nada. Al oír esto, Shohei le pide que no lo asuste de esa manera otra vez y sigue su camino. Rintaro, por su parte, se da cuenta de que no es cierto. Se alegró de que Waguri hubiera ido a la escuela a verlo, pero entonces recuerda que la mejor decisión es simplemente olvidarla. En otra ocasión, Rintaro fue al karaoke con unos amigos. Saku le preguntó si ya había elegido su próxima canción, pero estaba completamente distraído y dijo que empezaría a buscarla enseguida. Al terminar de cantar, Shohei se frustró por no haber superado los 90 puntos, pero Rintaro intentó tranquilizarlo, diciéndole que lo había hecho bien de todas formas. Sin embargo, Shohei le recordó que sin una puntuación alta, su actuación no valía nada. Mientras tanto, Saku sigue preocupado por Rintaro, preguntándole si realmente no le ha pasado nada estos últimos días. Al ver que sus amigos están dispuestos a escuchar, Rintaro se pregunta si debería decirles la verdad. Si les dice que le gusta Waguri, probablemente le recordarán que la chica es de Kikyo, así que debería olvidarla. Aunque comprende los sentimientos de sus amigos, Rintaro no quiere arriesgarse a escuchar nada desagradable dirigido a Waguri, así que les miente, diciéndoles que todo está bien. Tras terminar el karaoke, Rintaro regresa a casa con dolor de garganta de tanto cantar. Al llegar a la tienda de su madre, le extraña que siga abierta, a pesar de que debería haber cerrado hace tiempo. En cuanto entra, se queja con su madre por dejar la puerta abierta, pero en cuanto dice esto, se encuentra con Waguri y le pregunta por qué está en su casa a esas horas. Ella empieza la conversación, disculpándose por lo que hizo antes. Después de todo, subestimó la disputa entre Chidori y Kikyo cuando apareció justo frente a su escuela. Al verla tan preocupada, Rintaro le deja claro que no le importaba en absoluto que apareciera en su escuela. De repente, la madre de Rintaro los interrumpe y se queja de que el chico tarda tanto en la calle. Después de todo, Waguri estuvo allí todo ese tiempo esperándolo. Durante la conversación, a Waguri le ruge el estómago, provocando las risas de todos. Rintaro la invita a comer con él. Mientras ella come, le pregunta por qué ha ido a su escuela. Waguri revela que estaba allí precisamente para verlo. Al descubrir que ella realmente quería verlo, Rintaro se sobresaltó y Waguri le prometió que ya no actuaría impulsivamente cuando necesitara hablar con él. Rintaro intentó tranquilizarla, diciendo que fue su grupo el que empezó la pelea, y además afirmó que se alegró mucho al verla esperándolo frente a la puerta de su escuela. Y al decir esto, Rintaro se sonrojó, sin querer expresar lo que realmente sintió en ese momento. Y luego se disculpa con ella por lo que acabas de decir, porque crees que terminaste dejando que algo extraño se intensificara. Y, aunque intenta que olvide lo que acaba de decir, Waguri dice que no quiere olvidarlo y le pide que no se retracte. Al ver que la situación se ha vuelto aún más incómoda entre ellos, Rintaro decide volver a comer y dice que se comporta de forma extraña porque no se imaginaba verla en la tienda esa noche. Después de todo, Rintaro pensó que nunca volvería. Al oír esto, le pregunta si su proyecto se suponía que era algo así. Rintaro le recuerda que son de Kikyo y Chidori, dos organizaciones rivales, pero aunque son rivales, Waguri dice que se alegró de descubrir que era estudiante de Chidori. Con eso, mira la hora y se da cuenta de que es hora de irse. Pero antes de irse, Rintaro percibe un destello de tristeza en sus ojos por un breve instante, lo que le hace creer que la ha lastimado. De repente, su madre llega para hablar con él, y al ver a Rintaro con aspecto de cadáver, comienza a desesperarse y le pregunta si está bien. Tras recuperarse, la madre de Rintaro lo envía a acompañar a Waguri a la estación y a su casa. En cuanto a él, Rintaro dice que sigue confundido después de lo que habló con Waguri, pues no entendió a qué se refería cuando dijo que estaba feliz de conocerlo mejor. Al ver su lentitud, la madre de Rintaro se lleva la mano a la cabeza, con cara de decepción. Luego, intenta explicarle las cosas con más sencillez, diciendo que Rintaro trata a Waguri igual que lo trataron a él, separándola de él simplemente porque es de Kikyo, algo que Waguri no hizo cuando descubrió que el niño pertenecía a Chidori. Al darse cuenta de lo idiota que estaba siendo, Rintaro se da un puñetazo en la cara y se arrepiente de haber actuado como un idiota con Waguri todo este tiempo. Bueno, al día siguiente sale de casa temprano para encontrarse con Waguri, y tan pronto como la ve, Rintaro va con ella y se disculpa por lastimarla. Después de todo, pudo verlo en la expresión triste que puso cuando salió de la panadería la noche anterior, y cuando descubre que vio su cara, Waguri
Waguri está completamente avergonzado y dice que es toda su culpa por estar triste, no él. Sin embargo, Rintaro dice que el hecho de que él sea de Chidori y ella de Kikyo siempre le ha jugado con la cabeza, lo que hace que Rintaro piense que deberían odiarse para siempre, solo porque son de diferentes escuelas. Dicho esto, reitera lo que le dijo la noche anterior, que se alegró mucho al verla esperándolo en la puerta de la escuela. En cuanto a ella, Waguri dice que a ella tampoco le importa que sea de una escuela rival. Después de todo, quería conocerlo simplemente porque Rintaro es él. Al día siguiente en la escuela, Rintaro vuelve a ver a Waguri por la ventana, pero a diferencia de antes, no cierra la cortina y la saluda con la mano. Y ya en otro día de clases, Rintaro se queja del calor, y entonces Shohei sugiere ir a la sala de profesores a encender el aire acondicionado. De camino, Shohei se queja de lo aburrida que está la escuela ese día, y dice que no puede soportarlo si no hay nada divertido. Dicho esto, Shohei recuerda que ese mes habrá un festival deportivo, algo que, aunque es lo habitual, lo emociona muchísimo. Pero en cuanto uno de los profesores nota la emoción del chico, le dice a Shohei que ni él ni Rintaro podrán participar en el festival. Al oír esto, Shohei se desespera y pregunta por qué. El profesor explica entonces que quien repruebe el examen tendrá que repetirlo en lugar de asistir al festival. Sin embargo, Shohei le recuerda que aún no lo han hecho, así que no hay forma de decir simplemente que tendrán que repetirlo. Aún incrédulo, el profesor les pregunta si de verdad creen que podrán aprobarlo. Al oír esto, Shohei confirma lo dicho por el profesor, diciendo que realmente no podrá sacar una buena nota, pero aún sabiendo que sacará una mala nota, Shohei le pide al profesor que al menos recompense su esfuerzo. En ese momento, el profesor piensa en algo y dice que les comprará helado si ambos participan en el festival y ganan. Y bueno, en otro momento, Shohei se encuentra con la cabeza entre las manos y en la desesperación más absoluta, preguntándose cuántas horas al día debería estudiar para sacar una buena nota. Al verlo en ese estado, Saku le dice que nunca podrá lograr nada si sigue así. En ese momento, Shohei le ruega a Saku que lo ayude a estudiar para el examen, pero Saku se niega, alegando que Shohei logró sacar una mala nota la última vez, a pesar de haber estudiado con él. Al oír esto, Shohei le ruega de nuevo a Saku que lo ayude, dejando claro que esta vez se esforzará mucho. Mientras tanto, Hayato va a ver a Rintaro para ver si está tranquilo con el examen. Sin embargo, Rintaro dice que, de hecho, está igual de estresado por estudiar, así que le pide ayuda a Hayato. Y aunque le gustaría ayudar, Hayato decide ser honesto con él, diciendo que él tampoco entendió mucho del material del examen. Y bueno, al ver que Saku no los ayudará, Shohei intenta chantajearlo emocionalmente, recordándole que él y Rintaro no podrán participar en el festival deportivo, lo que a su vez resultará en un peor rendimiento del equipo. Pero incluso después de escuchar esto, a Saku no parece importarle su presencia en el festival. Mientras tanto, Rintaro recibe un mensaje de su madre diciendo que la panadería está de rebajas, así que le pide que invite a Waguri a ir con él. Él le envía un mensaje invitándola a la panadería, pero ella responde que no puede ir debido a su apretada agenda. Y bueno, después de clase, Shohei invita a Rintaro a estudiar con él en la biblioteca de la escuela. Pero mientras estudia, Shohei recibe su primer golpe de realidad y se da cuenta de que no hay forma de que pueda estudiar solo. Al ver esto, Rintaro sugiere que el chico se disculpe con Saku de inmediato y le pida ayuda con sus estudios. Sin embargo, Shohei le recuerda que, aunque recibió ayuda, obtuvo una mala calificación, algo que aún le molesta, hasta el punto de que se siente incómodo pidiéndole ayuda a Saku. De nuevo. Ante esto, Rintaro lo contrarresta, diciendo que de esta manera al igual que ellos, Saku también está entusiasmado con el festival deportivo, lo que significa que el chico simplemente está siendo un poco terco, pero Rintaro cree que con una buena conversación podrán revertir esta situación incómoda. Al oír esto, Shohei finalmente se da cuenta de su inmadurez y decide ir tras Saku para arreglar las cosas lo antes posible. Antes de irse, Shohei dice estar emocionado por el festival, porque Rintaro estará allí con ellos. Y bueno, estando solo en la mesa, Rintaro es sorprendido por dos chicas que empiezan a buscar un lugar para estudiar. Al ver esto, les cede su asiento y sale de la biblioteca. De camino a Shohei, Rintaro oye la voz de Waguri y descubre que está ayudando a otra compañera con sus estudios. Justo entonces, Kaoruko, compañera de clase de Waguri, empieza a distraerse dibujando en su cuaderno, en lugar de concentrarse en sus estudios. Sin
embargo, dice que normalmente solo lo hace cuando quiere un descanso. Como Waguri es una de las mejores alumnas de la clase, Kaoruko le sugiere que evite perder el tiempo como ella. Después de todo, Waguri necesita mantener su posición como una de las mejores alumnas de la clase. Tras escuchar la conversación de las chicas, Rintaro decide salir de la sala y continuar sus estudios solo. Al notar que Waguri logra destacar incluso entre las compañeras de Kikyo, se sorprende de su dedicación y se decepciona consigo mismo. A diferencia de ella, Rintaro se considera un inútil estudiando en una escuela para idiotas. Además, el hecho de haber reprobado a pesar de contar con la ayuda de Saku es otra cosa que lo atormenta. Por eso, Rintaro cree que no puede hacer nada con el examen, así que cede, diciendo que tendrá que repetirlo. Pero de repente, Waguri se le acerca y le dice que lo vio escondido detrás de la estantería, escuchando su conversación con su amiga. Dicho esto, le pregunta si también está allí para estudiar, y él, a su vez, no sabe qué decir. Después de todo, sus estudios son más bien fracasos. Cambiando de tema, Waguri menciona su invitación a la promoción de la panadería y dice que piensa asistir a la próxima. Después de todo, necesita ahorrar algo de dinero de su trabajo de medio tiempo antes de gastarlo todo. Al oír esto, Rintaro se confunde y dice que, en su mente, ella siempre ha sido la típica chica rica. Sin embargo, Waguri dice que no es la chica que él creía. Además, deja claro que entró en Kikyo como estudiante becada, no por ser de familia adinerada. Y precisamente por no tener dinero, Waguri siente que necesita esforzarse más que los demás. Pero al oír esto, Rintaro le pregunta por qué quiere llegar tan lejos, a lo que Waguri le explica que le rogó a su padre que la dejara estudiar en la escuela Kikyo, así que necesita seguir intentándolo para no traicionar su confianza. Al oír esto, Rintaro le pide que lo ayude con sus estudios, porque esta vez quiere finalmente despedirse del fracaso y dedicarse más a sus estudios, igual que ella. Y aunque Waguri no tiene tiempo, promete contactarlo en cuanto pueda. Dicho esto, Waguri se prepara para volver con sus amigos y continuar sus estudios. Pero antes de que pueda irse, Subaru, uno de sus amigos, se acerca y les pregunta quién es el chico que está con Waguri. Rintaro, por su parte, se fija en el pelo plateado de la chica y asume que es extranjera, lo cual le parece genial. Ante esto, Subaru, con una mirada de desprecio, pregunta si Rintaro es de Chidori, y este a su vez responde, confirmando que sí. Al oír esto, Subaru se irrita aún más con él y le ordena que nunca más se acerque a Waguri. Después de todo, no quiere que nadie de Chidori se acerque a sus amigos. Al oír esto, Waguri intenta rebatir lo que dice, pero Subaru la interrumpe a media frase, diciendo que hará todo lo posible para protegerla de los brutos de Chidori. Shohei y los demás, en cuanto a Rintaro, lo ven desde lejos y lo llaman para que los acompañe. Al acercarse a la escena, Shohei nota a Rintaro muy cerca de las chicas Kikyo, y estas deducen que lo persiguen con malas intenciones. Ante esto, Subaru decide simplemente irse y le dice a Waguri que no deberían perder el tiempo con esos bárbaros Chidori. Al oír esto, Shohei se irrita al ser llamado bárbaro y se acerca a Waguri, diciendo que ya la conoce. Pero en ese preciso instante, Subaru aparta a la chica y Rintaro, por su parte, interviene para evitar que Shohei se acerque demasiado, diciendo que fue simplemente un impulso inexplicable. Mientras Subaru se marcha, Saku decide poner a prueba su inteligencia, diciendo que no respondió a una pregunta que le hizo hace unos minutos. También le parece extraño que pueda ir a la escuela con el pelo teñido, algo generalmente prohibido en las escuelas japonesas. Y como tienen tanta flexibilidad en su escuela, Saku dice que deben estar viviendo como niñas ricas y malcriadas. Al oír esto, Rintaro dice que el chico se está pasando de la raya y le recuerda que no es de los que dicen esas cosas. Además, recuerda que Waguri, quien está con Subaru, es la misma chica que lo esperaba en la puerta de Chidori. Por lo tanto, confiesa que fue él quien volvió a hablar con Waguri, y por eso los encontraron en el mismo lugar. Y recordando a Waguri, Shohei decide disculparse con ella por asustarla el otro día. Y en cuanto a Waguri, ella también se disculpa con ellos por cualquier cosa que les haya hecho. Y bueno, en otro momento, Subaru regaña a Waguri por disculparse con los bárbaros de Chidori, pero justo después de decir esto, ella recuerda que Rintaro los defendió cuando Saku les contó toda esa atrocidad, lo que hace que Subaru empiece a pensar que es un tipo mínimamente razonable. Mientras tanto, Rintaro regresa a casa e intenta estudiar de nuevo por su cuenta,
pero comete los mismos errores de siempre, incluso después de que Saku le explicara todo el tema de principio a fin. Mientras estudia, Rintaro recibe un mensaje de Waguri pidiéndole que lo llame un momento. En cuanto la oye hablar, Rintaro nota que su voz es más aguda de lo habitual y le pregunta si le ha pasado algo. Waguri responde que solo llama para disculparse por lo que su amiga les dijo antes y que en el fondo Subaru es una buena persona. Al oír esto, Rintaro deja claro que no estaba enojado con su amiga ni nada por el estilo. Sin embargo, Waguri siente que aún le debe una disculpa, ya que hizo que Rintaro mintiera, diciendo que él se acercó a ella, cuando en realidad fue la propia Waguri quien se acercó a él. Y bueno, durante la conversación, Rintaro nota que la chica sigue hablándole formalmente, algo que lo incomoda, pues desearía que fuera menos distante. Y antes de terminar la llamada, Waguri lo invita a estudiar con ella ese fin de semana, y cuando siente que la chica va a colgar, Rintaro se apresura y le pide que deje las formalidades a un lado cuando hable con él. Mirando su teléfono celular, Rintaro se da cuenta de que terminó despertándose muy temprano. Entonces empezó a recordar la conversación que tuvo con Waguri el otro día, cuando ella le prometió ayudarlo con sus estudios. Y desde entonces, Rintaro dice sentir que los días pasan más rápido. Y bueno, ya en el vagón del tren, una chica empezó a observar a Rintaro. Su amiga le aconsejó que no se quedara mirando a Rintaro demasiado tiempo, ya que tenía una cara muy intimidante. En cuanto a él, Rintaro se tensa al recordar que se encontrará con Waguri, sintiéndose como si fuera una cita, sobre todo porque es fin de semana. Empieza a analizar su propio atuendo, preguntándose si luce presentable, y aunque ve el mismo panorama que ha visto durante años, Rintaro siente que está en un mundo completamente diferente, simplemente porque se encuentra con Waguri a solas. Al darse cuenta de que ha llegado demasiado pronto, Rintaro decide buscar algo para pasar el rato. Sin embargo, se da cuenta de que Waguri también llegó temprano. Se disculpa, creyendo que la hizo esperar demasiado, pero Waguri le recuerda que fue ella quien llegó temprano. Mientras conversan, Rintaro nota que le habla con formalidad, algo que Rintaro ya le había pedido que dejara. Waguri entonces dice que simplemente no está acostumbrada a hablarle con naturalidad. Después de todo, todavía se siente nerviosa a su lado. Al oír esto, Rintaro dice que la entiende, pero que él habla con formalidad, igual que ella. Después, van a una cafetería a estudiar más tranquilamente mientras comen dulces. Pero mientras Waguri conversa con Rintaro, lo nota muy callado y le pregunta si todo va bien. Rintaro, por su parte, admira la forma en que Waguri come sus dulces con genuina felicidad, algo que admira mucho. Y bueno, después de comer, Waguri decide empezar a estudiar, empezando con matemáticas. Al oír esto, Rintaro decide ir directo al grano, mostrándole la pregunta exacta de la que no está seguro. Waguri se acerca mucho a él para ver el libro, y luego ambos apartan sus rostros al darse cuenta de que se han acercado demasiado. Waguri se disculpa, diciendo que se acercó demasiado, pero Rintaro dice que está bien, y luego vuelven a la pregunta que le costaba entender. Pero durante la pregunta, Rintaro siente que el corazón le late fuerte, lo que a su vez le dificulta concentrarse bien. Y mientras estudia, Waguri se siente cómoda al preguntarle algo. En este caso, le pregunta por qué está estudiando para evitar suspender. Rintaro le informa que después de los exámenes, la escuela celebrará un festival deportivo, y que, si reprueba, tendrá que tomar clases de recuperación. Por lo tanto, Rintaro debe aprobar el examen para participar en el evento junto a sus amigos. Dicho esto, Rintaro se disculpa por decepcionarla con su insensata motivación, pero Waguri lo tranquiliza diciéndole que no es una insensata. De hecho, la encuentra muy hermosa. Al oír esto, Rintaro se da cuenta de que Waguri es una persona verdaderamente buena. Y Waguri, en cuanto a ella, le sugiere que de verdad quiere a sus amigos. De lo contrario, no se esforzaría tanto por ellos. Pero en cuanto la ve hablar así, Rintaro se ahoga y dice que, de hecho, le gustan sus amigos, y no que los ama, como ella había dicho. Aún así, Waguri dice que, en su caso, ama a sus amigos porque son personas maravillosas y la hacen feliz, especialmente a Subaru, a quien conoce desde niños. Y aunque Subaru siempre había sido incomprendido, Waguri sabía que en realidad era una buena persona. Sin embargo, Waguri le informa que Subaru no se lleva bien con los chicos, debido a algunos problemas que tuvo en el pasado, y cuando Waguri vio que Rintaro podía entender a Subaru sin juzgarla, se alegró mucho con su actitud humana, y le agradeció por comportarse así con su amiga. Rintaro, por su parte, se quedó sin palabras ante estas palabras, así que Waguri decidió volver a concentrarse en sus estudios. Y bueno, tras otro día de estudio, Waguri y Rintaro salen de la cafetería y se dirigen a casa. De camino, Rintaro menciona que era la primera vez que pasaba tanto tiempo estudiando
estudiando pegado a su escritorio. Al oír esto, Waguri dice que estudiar es importante, pero le aconseja que siempre descanse después de una larga sesión. Rintaro, por su parte, le agradece su ayuda con los estudios. Waguri le entrega un libro con apuntes de lo que estudiaron hoy. Con esos apuntes, Rintaro puede repasar los temas estudiados y así memorizarlos con mayor facilidad. Al ver que pasó gran parte de sus estudios tomando apuntes, Rintaro se sorprende y recuerda que Waguri también debería estar estudiando en lugar de solo ayudarlo. Sin embargo, ella le recuerda que le había prometido ayudarlo. Después de todo, también quiere que disfrute del festival deportivo con sus amigos, para que Rintaro pueda contárselo a su regreso. Al ver que su tren se acercaba, Waguri se despidió y se marchó. Rintaro se quedó atrás, sintiendo que no podía permitirse sacar malas notas después de todo el apoyo que ella le había dado, así que decidió repasar todo lo que había estudiado en el tren de regreso a casa. Pero antes de que pudiera irse, Subaru se acercó a Rintaro y le pidió que la acompañara a una cafetería para hablar de algo importante. Una vez allí, Rintaro sintió un silencio incómodo y se preguntó por qué la chica no le había hablado todavía, hasta que, de repente, Subaru finalmente dice algo. En este caso, ella le pregunta si está saliendo con Waguri. Al oír esto, Rintaro se sobresalta y termina derramando té caliente en su mano. Subaru le da un paño para que se seque y ella parece completamente diferente a la última vez que se vieron. Después de todo, Rintaro siempre pensó que lo odiaba, así que verla ayudándolo con algo incluso simple lo deja atónito. En cuanto a ella, Subaru vuelve a preguntar si está saliendo con Waguri y Rintaro responde rápidamente que no. Al oír esto, Subaru pregunta qué son, pero Rintaro se queda sin palabras y asume que solo son amigos, pero al mismo tiempo la ve solo como una clienta de su tienda. Pero independientemente de su respuesta, Subaru dice que ya no quiere ver a Rintaro con Waguri. Al oír esto, Rintaro deduce que ella aún tiene prejuicios contra él por ser miembro de Chidori. Ella, a su vez, confirma sus sospechas, diciendo que, precisamente por eso, no lo quiere cerca de Waguri. Rintaro entonces dice que sabe de la disputa entre los estudiantes de Chidori y Kikyo, pero cree que eso no es motivo para distanciarse de Waguri. Al oír esto, Subaru dice que lo entiende. Después de todo, no parece una mala persona. Dicho esto, reconoce que terminó diciéndoles cosas horribles a él y a sus amigos ese día cuando se encontraron en la biblioteca, por lo que se disculpa por lo que les hizo, y dice que solo hizo eso porque siempre odió a Chidori y a los chicos en general, así que cuando vio a un chico de Chidori al lado de Waguri, esto la hace entrar en pánico. Después de todo, si fueran vistos juntos por maestros de Kikyo, sería algo muy difícil de explicar. Después de todo, los profesores odian a los Chidori mucho más que los propios estudiantes, así que si descubrieran que Waguri, la ejemplar estudiante becada, estaba involucrada con alguien de los Chidori, podría enfrentar enormes represalias. Y viendo que se preocupa profundamente por Waguri, Rintaro le pregunta por qué, pero antes de que ella pueda responder, son interrumpidos por un niño que cae al suelo tras correr como un loco y Subaru corre a socorrerlo. Ante esto, el chico elogia el cabello de Subaru, diciendo que tiene un color muy bonito. Al oír esto, Subaru se queda sin palabras, porque Waguri también le dijo lo mismo que el chico, algo que ella nunca entendió del todo. Después de todo, Subaru siempre era objeto de burlas de los otros chicos precisamente por su peculiar cabello, algo que siempre la hacía llorar. Sin embargo, Waguri siempre la buscaba para consolarlo y alejar a los chicos que se burlaban de ella. Por eso, Subaru siempre ha considerado a Waguri su heroína, y desde entonces, ambos se han convertido en amigos inseparables. Subaru dice haber visto todo el esfuerzo que la chica ha hecho, especialmente su esfuerzo por entrar en la Universidad Kikyo. Dicho esto, Subaru deja claro que simplemente quiere mantener lo que a Waguri le costó tanto conseguir, y para ello, Rintaro tendrá que distanciarse de ella. Y aunque entiende lo que dice, Rintaro se niega a dejar de ver a Waguri. Al oír esto, Subaru dice que esperaba esa respuesta de él. Más tarde, Subaru la encuentra sola en la mesa y se pregunta qué acaba de intentar hacer. Mientras tanto, Rintaro intenta estudiar en el tren, pero no logra concentrarse. De repente, dos chicas de preparatoria entran al vagón, pero al ver que el único asiento disponible está junto al de Rintaro, deciden alejarse. Sin embargo, Rintaro se da cuenta de que las chicas quieren su asiento, así que se levanta y busca otro. Las chicas lo llaman de nuevo y le agradecen por haberles cedido su asiento en la biblioteca el otro día, pero al hablar con él, las chicas se asustan. Sin embargo, Rintaro intenta mantener una actitud amable, diciendo que está feliz de que hayan podido estudiar. Dicho esto, se marcha, y las chicas cambian por completo su opinión sobre él,
pues ahora comprenden que es una buena persona. Rintaro, por su parte, vuelve a pensar en Waguri y cree que Subaru tiene motivos para pedirle que deje de salir con ella. Después de todo, Waguri podría perder la oportunidad de estudiar en Kikyo, algo por lo que luchó con tanto ahínco. Al día siguiente del examen, el profesor les levanta la mano a Rintaro y Usami y les dice que, como siempre, ambos estudiantes lograron evitar suspender el examen. Al oír esto, los estudiantes estallaron de alegría por ellos dos. Después de todo, ahora podían participar en el festival deportivo sin muchos problemas, lo que les ayudaba a ganar el evento con mayor facilidad. En cuanto al profesor, rompió a llorar de emoción al ver a los dos peores estudiantes de la clase obtener al menos una calificación reprobatoria. Ante esto, Usami atribuyó el mérito de su buen desempeño a Saku, diciendo que solo logró obtener esa calificación gracias a la ayuda de su amigo. En cuanto a Rintaro, estaba encantado con su calificación y decidió enviarle un mensaje a Waguri para contarle su gran logro, pero en cuanto tomó su teléfono, recordó su conversación con Subaru. Mientras tanto, Saku se topó con el escritorio de Rintaro y encontró una nota de buena suerte, dejada por Waguri en su cuaderno. Ya en el aula, Hayato recoge el libro que Rintaro dejó abierto. Sobre la mesa, ve una nota de Waguri pegada en una de las páginas, deseándole suerte en los exámenes. En ese momento, Rintaro le quita el cuaderno al chico, y entonces Saku le recuerda que él mismo había dicho que conoció a la chica por casualidad, así que se da cuenta de que Rintaro mintió, ya que ha estado en contacto con ella todo este tiempo. Entonces, nota el silencio de Rintaro y le pregunta qué pasó realmente entre él y la chica, pero Rintaro se disculpa con sus amigos y dice que no dirá nada. En medio de todo este ruido, la profesora se acerca y les dice a los cuatro chicos que ayuden a ordenar el aula, en lugar de perder el tiempo, ya que las clases pronto comenzarán. Rintaro, por su parte, aprovecha su compostura para disculparse por su comportamiento agresivo con Hayato. Al llegar a casa, Rintaro lamenta el desorden que causó la nota de la chica, pero al mismo tiempo recuerda que ella lo ayudó con sus estudios, así que Rintaro decide escribirle a Waguri agradeciéndole toda su ayuda, ya que gracias a ella logró obtener una calificación perfecta en sus exámenes. Inmediatamente después de enviar el mensaje, Rintaro recibe una respuesta inmediata de la chica, quien le dice que solo logró ese resultado gracias a su propio esfuerzo, y entonces recuerda el momento en que ella dijo que lo ayudaba solo, porque quería verlo divertirse con sus amigos, pero al mismo tiempo también recuerda cosas negativas, como cuando Subaru le pidió que se alejara de Waguri, porque si la veían demasiado cerca de un estudiante de Chidori, probablemente sería severamente castigada. Tras recibir esta avalancha de pensamientos negativos, Rintaro apagó su teléfono y se tumbó en la mesa, dejando el mensaje de Waguri marcado como visto. Sin embargo, no pudo responderlo porque estaba dormido. Y mientras tanto, Waguri se dio cuenta de que había visto su mensaje preguntándole qué deporte iba a practicar. Mientras reflexiona sobre las posibilidades, Waguri comienza a distraerse, imaginando al niño jugando al fútbol o al baloncesto. Al día siguiente, Shohei y Hayato notan que Saku y Rintaro están muy distantes el uno del otro debido a lo que sucedió el día anterior. Hayato entonces dice que es su turno de intentar invitar a los chicos a pasar el rato. Shohei intenta convencerlos de ir a un centro de bateo después de la escuela, pero Saku lo interrumpe y dice que no saldrá con ellos ese día. En cuanto a Rintaro, dice que tiene planes ese día, por lo que no podrá salir con ellos. Al escuchar esto, Shohei se decepciona y dice que su único objetivo es tener amigos que disfruten de los deportes tanto como él. En cuanto a Hayato, se da cuenta de que su amigo es realmente débil mental. Y bueno, cuando llegó la hora de irse, Rintaro se despidió de sus amigos y se dirigió a la salida. Mientras tanto, Saku regresó a casa, hasta que de repente se le acercaron Hayato y Shohei, quienes lo jalaron de los brazos. Saku les preguntó qué querían de él. Entonces, Hayato lo invitó a charlar en su casa. Ya sin paciencia, Saku dijo que no tenían asuntos urgentes que discutir, así que dejó a sus amigos y continuó su camino, alegando que solo estaba molesto, pero no era nada serio. Entonces, los chicos continúan siguiéndolo y le preguntan si es así porque Rintaro se involucró con alguien de Kikyo, y Saku a su vez dice que esa no es la razón de su malestar. En este caso, está molesto con el hecho de que Rintaro no parece confiar en ellos. Después de todo, ocultó el hecho de que estaba en una relación con alguien de Kikyo, lo cual es alarmante para Saku, ya que él me gustaría ayudar a Rintaro con lo que necesite, pero no podrá hacerlo si Rintaro sigue ocultándole cosas. Al oír esto, Shohei le recuerda que Rintaro siempre ha sido un tipo más independiente, así que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que Saku se sentía así. Además, Hayato
Hayato le recuerda que el propio Rintaro dejó claro que algo le pasaba, pero no quería decir qué, pero al menos les hizo saber que algo no andaba bien. Y para Hayato, esta forma genuina en que Rintaro expresó sus sentimientos es suficiente para alegrarlo, ya que ya es un gran paso adelante, considerando que Rintaro suele ser mucho más reservado, y aunque sigue ocultándoles la verdad, Hayato está seguro de que les contará todo en algún momento. Aún ansioso por la situación, Saku deja escapar un suspiro de aburrimiento, demostrando que no le convence del todo la idea. Sin embargo, Hayato y Shohei lo animan un poco más, y le sugieren parar a comer algo. Mientras tanto, la madre de Rintaro lo nota un poco deprimido y asume que reprobó los exámenes. Sin embargo, él le deja claro que ese no es el problema. Después de todo, reprobó. Al oír esto, ella sugiere que está bromeando, pero Rintaro confirma que sí aprobó los exámenes. Al oír esto, su madre empieza a burlarse de él, diciendo que debía estar bromeando. Sin embargo, Rintaro deja claro que no bromea, y mucho menos que está haciendo trampa para sacar una buena nota en el examen. De repente, llega Waguri y se disculpa por llegar casi a la hora de cerrar. La madre de Rintaro dice entonces que solo tiene unos pocos dulces para vender, ya que suele hornear más los fines de semana. Waguri, por su parte, dice estar satisfecha con la cantidad de dulces. Al fin y al cabo, solo está comprando un pequeño capricho para recompensar sus esfuerzos académicos. Al oír esto, la madre de Rintaro recuerda que el chico también se esforzó mucho en sus últimos exámenes, así que lo saca de debajo de la mesa. Waguri se sorprende al verlo de repente y le pregunta cuánto tiempo lleva allí, a lo que su madre lo entrega, diciendo que ha estado debajo de la mesa todo el tiempo. Dicho esto, le dice a Rintaro que vaya a preparar el pedido de Waguri. Después de todo, necesita volver a la cocina. Y cuando se queda a solas con él, Waguri extiende las manos para saludarlo, chocando los 5, felicitándolo por sus resultados. Pero inmediatamente después de oír esto, Rintaro recuerda lo que pasó con Saku en clase, cuando descubrió la nota de Waguri en su cuaderno. Aunque estos pensamientos lo inquietan, decide guardárselo para sí mismo y saluda a Waguri. Tras tomarle nota, Waguri se prepara para irse. Rintaro se ofrece a llevarla al menos hasta la estación de tren, para asegurarse de que llegue sana y salva a casa. Pero al oír esto, ella le recuerda que todavía tiene trabajo que hacer, así que debe ir sola. Durante la conversación, lo nota un poco decaído, así que le aconseja comer algo que le guste, ya que siempre la anima en los días más oscuros. En ella comenta que normalmente come más durante el desayuno, por la mañana, pero en cuanto dice esto, se da cuenta de que suele comer mucho en cada comida, y entonces empieza a arrastrar las palabras, diciendo que ha olvidado lo que intentaba decirle. Y Rintaro, en cuanto a ella, se echa a reír al verla tan confundida. Ante esto, Waguri deduce que dijo algo muy extraño para que él se riera, pero al mismo tiempo, dice que está contenta con su interacción, y luego sale de la tienda, y se va a casa. Al encontrarse solo de nuevo, Rintaro nota que su corazón, aparentemente nublado, de repente comienza a despejarse, gracias a la breve interacción que tuvo con Waguri. Entonces dice que la chica es realmente increíble, y que sabe exactamente qué decirle para animarlo. Y recordando la vez que Subaru le aconsejó que se alejara de Waguri, se da cuenta de que al principio estuvo de acuerdo con ella, pensando que lo mejor que podía hacer era alejarse de ella. Sin embargo, ahora piensa todo lo contrario, porque Waguri es una persona muy talentosa y trabajadora, por lo tanto, es alguien a quien admira y con quien quiere estar. Mientras tanto, Waguri camina por la estación de tren y, al recordar la sonrisa de Rintaro, se da cuenta de que era la primera vez que lo veía reír así, lo cual para ella fue un momento hermoso y único. De repente, recibe un mensaje y abre los ojos de par en par. Al volver con Rintaro, él está cenando con su madre y se da cuenta de que ha preparado una comida más suntuosa de lo habitual. Ella le dice que es para celebrar que ha aprobado todos los exámenes por primera vez. Al oír esto, Rintaro le recuerda que antes no creía en él, lo que lo hace todo muy irónico. Sin embargo, ella le deja claro que a partir de ahora empezará a creer más en él. Después de todo, ve que parece estar esforzándose mucho, pero al oírle decir que sacó un 100, vuelve a dudar de él y solo le cree al ver la calificación del examen. Está contenta de ver el progreso de su hijo, pero Rintaro le recuerda que no es una buena nota, ya que apenas logró evitar el reprobado, y aunque tiene razón, ella le recuerda que de niño, Rintaro había renunciado a muchas cosas, pero esta vez siguió esforzándose hasta lograr su objetivo, que en este caso era obtener una buena calificación para no tener que repetir el curso. Dicho esto, le pregunta si todavía hay algo que le preocupa, y al oírlo, Rintaro se sorprende
sorprende de su deducción y le pregunta cómo sabe que oculta algo. Ante esto, la madre de Rintaro le recuerda que lo conoce muy bien, así que sabe cuándo está deprimido. En este punto, ella hipotetiza cuál podría ser su problema, deduciendo que tiene algo que ver con Waguri. Pero sea cual sea el problema, cree que no hay necesidad de interferir, ya que Rintaro encontrará una manera de resolverlo. Además, dice que está satisfecha de verlo feliz y viviendo una buena vida, por lo que siente que no necesita pedir nada más. Mientras tanto, Subaru se encuentra pensando en Waguri, cuando de repente ella misma viene a ella. Al darse cuenta de que está en el mismo parque donde solía jugar con Subaru, Waguri siente nostalgia, pero luego decide ir directo al grano, preguntando qué quería hablar con ella. Después de todo, Waguri dice que su repentino mensaje la tomó por sorpresa, ya que simplemente podrían hablar en la escuela. Pero al escuchar esto, Subaru afirma que el asunto a discutir nunca podría discutirse en la escuela, ya que quiere hablar sobre Rintaro. Subaru recuerda cuando Waguri jugaba, colgando de las atracciones del parque, hasta que de repente se cae. Subaru empieza a llorar y le ruega a su amiga que deje de hacer cosas tan peligrosas para no preocuparla más. Al oír esto, Waguri la comprende y le dice que Subaru es muy amable al preocuparse por ella. Sin embargo, Waguri afirma que está bien, así que Subaru no necesita preocuparse tanto. Al volver al presente, Subaru recuerda lo hermosa que era Waguri de niña, así como lo alegre, fuerte y amable que era, lo que a su vez la convirtió en su heroína y un modelo a seguir. Volviendo a su conversación con Waguri, Subaru le dice que habló con Rintaro recientemente, ya que vio a Waguri hablando con él en un café. Tan pronto como estuvo solo, se sentó a la mesa para hablar con él. Al final de la conversación, le pidió a Rintaro que no hablara más con Waguri. Después de todo, tener un estudiante de Chidori hablando con ella solo le traería problemas. Pero ahora que está lúcida, se da cuenta de que actuó muy egoístamente, y luego se disculpa por lo que hizo. Al escuchar esto, Waguri está impresionada de que Subaru se disculpe por algo. Waguri luego dice que la conmoción que presenció en la puerta de la escuela le hizo darse cuenta de lo mala que es la relación entre Chidori y Kikiyo, y precisamente porque entendió esto, también pudo comprender que Subaru lo hizo solo para protegerla. En este caso, le pidió a Rintaro que se alejara de ella solo para ayudarla. Por lo tanto, Waguri interpretó su actitud como la de una persona amable, no egoísta, como Subaru suponía. Y en lugar de aceptar la disculpa de Subaru, Waguri se disculpó con ella, ya que terminó preocupándola de nuevo. Pero al escuchar esto, Subaru no entendió por qué Waguri actuó tan comprensiva y amable con ella. Y lo más importante, no entendió por qué se disculpaba. Y al pensarlo un poco más, Subaru se degradó de nuevo, diciendo que era la peor persona del mundo por haberle dicho eso a Rintaro. A medida que pasaban los días después de esta conversación, Subaru relata que sentía una tremenda presión en el pecho, temiendo que Rintaro fuera con Waguri y le dijera que le había pedido que se alejara de ella. Por eso, no podía ocultar la ansiedad que sentía constantemente, pero al ver que Waguri actuaba con normalidad con ella, finalmente se dio cuenta de que Rintaro no le había contado nada de su conversación. Fue precisamente en ese contexto que una idea le vino a la cabeza. Empezó a preguntarse si Rintaro nunca le contaría a Waguri sobre su conversación. Si lo había mantenido en secreto hasta ahora, podría quedarse así para siempre. En ese momento, la culpa por haber engañado a su amiga empezó a crecer, haciéndole difícil incluso respirar. Abrumado por la culpa, Subaru decidió dar el primer paso, llamar a Waguri para hablar de este asunto, queriendo quitarse ese peso de encima cuanto antes, para poder seguir con su vida. Y al detenerse a pensar en este objetivo, Subaru empezó a sentirse aún más deshonesto que antes. Bueno, volviendo al presente, Subaru sigue disculpándose con Waguri, dejándola una vez más confundida. Ante esto, Subaru se siente un poco más aliviado, con el hecho de que Waguri no la culpó por lo que hizo. Pero aún así, Subaru siente que sigue siendo la misma niña que era cuando conoció a Waguri, porque aunque ha crecido y se ha puesto una fachada de chica dura, todavía no se ve a sí misma como una chica fuerte, porque a pesar de haber copiado todas las maneras de Waguri, habiéndose dejado crecer el cabello, Subaru todavía se siente como una cobarde que depende de los demás para todo. En esto, Subaru dice que
siente un enorme desprecio por sí misma, por lo que no deja de inundar a Waguri con disculpas, porque según ella, Subaru solo sabe cómo hundirla, y casi nunca la ayuda con nada, de hecho. Pero entre todas estas disculpas, Subaru es sorprendido por Waguri, quien le toma las manos firmemente mientras la llama por su nombre. Luego le pide a Subaru que vaya a divertirse a algún lugar, para distraerla y hacerla sonreír un poco más. Así que decide jugar en el mismo parque donde jugaban de niñas, pero en cuanto se sube a la atracción de la que se cayó de pequeña, Waguri nota que la atracción ahora da mucho más miedo. Subaru, por su parte, observa desde lejos hasta que, de repente, Waguri la llama para que juegue con ella también, pero Subaru decide quedarse donde está. Al oír esto, Waguri le pregunta si no quiere ir con ella, y Subaru, en cuanto a ella, dice que en realidad solo le preocupa su ropa, que podría ensuciarse si se cae de la atracción como le pasó hace unos años. Pero al oírla decir esto, Waguri le recuerda que su objetivo en ese parque es volver a su infancia, así que ensuciarse la ropa es parte de su objetivo, ya que era una de las cosas más comunes que le ocurrían cuando iban a jugar juntas al parque. En ese momento, Waguri recuerda que siempre llegaba a casa con la ropa sucia, lo que a menudo provocaba las reprimendas de su madre. Le pregunta a Subaru si recuerda las innumerables caídas que sufrió en el parque, y Subaru, a su vez, responde que sí. Waguri dice que esas caídas le dolieron mucho. Al oír esto, Subaru dice que tiene todo el sentido, ya que una caída como esa de niña es mucho más peligrosa que ahora. Al ver que Subaru recuerda las caídas que sufrió, Waguri le pregunta si también recuerda lo que dijo después de verla en el suelo. Subaru se sobresalta un poco al recordar su drama. Estaba en shock, creyendo que su amiga moriría en cualquier momento. Le ruega a Waguri que le transmita todo el dolor que siente, creyendo que así podría salvarla. Pero al darse cuenta de que sería vergonzoso decir algo así, Subaru intenta cambiar de tema, diciendo que él nunca provocó todo el drama del que habla Waguri. Sin embargo, Waguri recuerda claramente su llanto y sus dramáticos comentarios, e incluso entonces, Waguri dice que su dolor finalmente se desvaneció al ver que Subaru estaba más preocupado por ella que por sí misma. Después de todo, la desesperación de Subaru la impactó aún más que su propia caída. Dicho esto, Waguri afirma que Subaru siempre fue muy amable, incluso en aquel entonces, cuando eran solo niños jugando en el parque. Pero al oír esto, Subaru la corrige, diciendo que ella nunca fue la persona que describe. Después de todo, no se considera amable en absoluto, ya que lo único que hace es cargar a Waguri con sus problemas personales. Y en cuanto a Waguri, Subaru dice que ella es la persona verdaderamente amable de la historia. Después de todo, ella siempre la crió aunque Subaru fuera un peso muerto. Al oír esto, Waguri le dice que está siendo injusta consigo misma, luego comienza a abrazarla, y le dice que, de hecho, Subaru siempre ha estado ahí para ella todo este tiempo. Entonces, recuerda todas las veces que se cayó de la atracción en el parque y dice que fue completamente su culpa por ser descuidada. Pero aún así, Subaru, en lugar de regañarla o reprenderla de alguna manera, comenzó a llorar, preocupado por su lesión. Y precisamente al ver a alguien tan preocupado por ella, Waguri se alegró y el dolor que sintió por la caída desapareció al instante. Además, Waguri deja claro que Subaru siempre ha sido la única persona que ha estado ahí para ella, ya que siempre estuvo ahí cuando lo necesitaba. Por lo tanto, Waguri le dice que deje de menospreciar al Subaru que tanto ama. Y como solo cree en lo que ve, Waguri dice que seguirá creyendo en el Subaru amable y cariñoso que conoce. Después de todo, aunque Subaru niega las cualidades que posee, Waguri es capaz de verlas a través de ella, y dice que seguirá así hasta que Subaru reconozca su valor y deje de verse como una persona que necesita ser soportada, porque la verdad es que Waguri la ama con todo su corazón. Al oír esto, Subaru se da cuenta de que dice la verdad. Después de todo, Waguri siempre ha sido la chica sonriente frente a él, y además siempre ha elogiado estas cualidades en Subaru, así que es natural esperar que sea realmente sincera. Ahora que sabe lo que piensa Waguri, Subaru cree entender qué hacer. Se acerca a Waguri y la abraza. Al notar su comportamiento inusual, Waguri le pregunta si le pasa algo. Subaru entonces explica que le contó a Rintaro que es becaria en Kikyo, y precisamente por eso, Waguri es la peor persona con la que hablar en Chidori, ya que, como becaria, tiene una reputación que mantener. Pero aunque todo esto tiene sentido, Subaru dice que se equivocó al no hablar primero con Waguri. Después de todo, necesitaba su permiso antes de hablar con Rintaro sobre este asunto. Así que Subaru decide enmendar su error del pasado,
y le pregunta a Waguri qué opina sobre seguir saliendo con el chico a pesar de conocer estas circunstancias. Waguri se disculpa con Subaru de antemano y dice que aún tiene la intención de seguir viendo a Rintaro, incluso si eso le cuesta su beca para la prestigiosa escuela Kikyo. Al oír esto, Subaru le hace una pregunta más y Waguri la deja continuar. Le pregunta si le gusta Rintaro. Ante una pregunta tan directa, Waguri decide dar una respuesta igual de directa, diciendo que ama a Rintaro. Continuando la conversación, Subaru revela que cuando le pidió a Rintaro que no la viera más, le había dicho algo. En otras palabras, le había dicho que no podía dejar de ver a Waguri. Al oír esto, los ojos de Waguri se abren de alegría. Subaru, por su parte, reflexiona sobre la petición de Waguri y se da cuenta de que aún no puede amarse a sí misma, por lo que seguirá despreciándose en secreto. Porque, a diferencia de lo que dice Waguri, Subaru nunca se consideró una persona amable. De hecho, todavía se considera una persona cobarde y patética. Pero aunque se considere una mala persona, Subaru está impresionado por el hecho de que Waguri dijo que la amaba, porque significaba que alguien había creído en ella todo este tiempo, aunque Subaru nunca se había apreciado demasiado a sí misma, y como recompensa, Subaru prometió hacer lo mismo por Waguri. En este caso, depositaría toda su confianza en ella y permanecería a su lado pase lo que pase. De esta manera, Subaru cree que algún día, la versión de sí misma que Waguri ama se hará realidad, y cuando ese día llegue, Subaru también podrá decir que se ama y caminar junto a Waguri con la cabeza en alto. Al regresar a casa, Subaru se disculpa por hacer que Waguri pasara tanto tiempo con ella en un lugar oscuro. Sin embargo, Waguri dice que está bien. Después de todo, hacía tiempo que no veía al llorón Subaru y considera que vale la pena, pero al verla burlarse de él, Subaru le dice a Waguri que pare. De repente, en medio de la conversación, Waguri recibe una notificación en su teléfono y al revisarla, se asusta. Subaru se preocupa por ella y le pregunta qué ha pasado. Y entonces, Waguri dice que recibió un mensaje de Rintaro pidiéndole hablar con ella un minuto. Mientras tanto, Rintaro espera su mensaje con un sudor frío. Al recordar su conversación con Subaru, Rintaro siente la necesidad de hablar otra vez con ella. Sin embargo, no tiene forma de comunicarse con ella normalmente debido a su escasa comunicación. Por lo tanto, la única forma de contactarla es hacerle algunas preguntas a Waguri. Pero al recordar que no ha hablado con Waguri en un tiempo, Rintaro se pregunta si fue buena idea escribirle para pedirle que hablen. Además, se da cuenta de que a Subaru probablemente no le gustaría que Waguri supiera de qué estaban hablando, así que empieza a devanarse los sesos, pensando qué decirle. Y en medio de este torbellino de pensamientos, lo sorprende Waguri, quien ni siquiera responde a su mensaje. De hecho, lo llama directamente, lo que lo pone aún más tenso. Y, aunque no está mentalmente preparado para lo que viene, Rintaro contesta. Waguri pide hablar con él en persona, pero primero le pregunta por qué ha estado desaparecido. Al oír esto, Rintaro se disculpa por solo haber visto sus últimos mensajes y también dice que había algo que necesitaba decirle la última vez que se vieron. En cuanto a ella, Waguri lo entiende y dice que a veces ella también se olvida de responder los mensajes. Con eso, le pregunta qué quería preguntarle exactamente ese día. Ante esto, Rintaro duda un poco, pero se arma de valor para decir que quería hablar con Subaru de algo. Sin embargo, no explica exactamente por qué quiere hablar con Subaru. Waguri, por su parte, no lo presiona demasiado y le dice que le pasará el teléfono a Subaru para que puedan hablar. Al saber que la chica está de su lado, Rintaro se lleva otra sorpresa, pues no esperaba que esta conversación entre él y Subaru se produjera tan repentinamente. La chica contesta el teléfono y le pregunta qué quiere hablar con ella. Rintaro decide ser más directo y dice que quiere hablar de la conversación que tuvieron en el café ese día. Al oír esto, Subaru sugiere que hablen de ello al día siguiente después de la escuela. Y cuando llega la hora acordada, Rintaro se encuentra con ella en un banco del parque, y en cuanto ella lo ve, Subaru se disculpa por hacerle perder el tiempo, pero Rintaro le recuerda que fue él quien lo pidió. para hablar con ella. Y lo que es más, él le pregunta si realmente no ve ningún problema en estar con un estudiante de Chidori, y Subaru le agradece su preocupación, pero dice que no ve ningún problema en hablar con él en público, aunque podría causarle problemas en el futuro. Dicho esto, ella le pregunta qué quería hablar exactamente con ella, y Rintaro va directo al grano. Le pregunta qué debe hacer para que le deje ver a Waguri. Al oír esto, Subari se decepciona un poco por la petición del chico, y le recuerda que ella no es la madre de Waguri, como debió de imaginar. Rintaro entonces dice que esa no era la idea que intentaba transmitir. De hecho, simplemente cree que no le dijo todo lo que quería a Subaru ese día en el café. En cuanto a lo que le dijo,
Rintaro dice que ahora la comprende mejor. Después de todo, solo le propuso que se alejara de Waguri porque quería protegerla. Y Ritnaro, a su vez, dice que entiende que para seguir adelante sin conflictos, es importante que él y Waguri no se vuelvan a ver. Al mismo tiempo, Rintaro deja claro que su deseo de ver a Waguri sigue siendo muy fuerte, pero la idea de causarle problemas también lo atormenta constantemente. Por lo tanto, dice que está allí precisamente para pedirle consejo a Subaru, y le pregunta cómo puede seguir viendo a Waguri sin causarle problemas. Al oír esto, Subaru dice que no hace falta que le pregunte nada. Después de todo, ella entiende que cometió un acto egoísta al pedirle que se alejara de Waguri. Sin embargo, Rintaro dice que no está enojado con ella, ya que Subaru solo intentaba proteger a Waguri, y precisamente porque le gusta tanto Waguri, Rintaro dice que no puede olvidarla, y que por eso quiere la aprobación de Subaru para seguir viéndola. Subaru le aconseja que se reúnan con ella fuera de la escuela, ya que así hay menos riesgo de que los vean. Y de repente, el mismo chico que los conoció en el café, se les acerca de nuevo y les dice que deben ser mejores amigos, ya que siempre están juntos. Sin embargo, intentan explicarle que no son tan cercanos como parecen, y en cuanto el chico se va, Subaru le pregunta si Rintaro podrá ser su amigo de verdad, pero al oír esto, le recuerda que es de Chidori, y le pregunta si le pasó algo para que actuara así de repente. Luego, al amanecer, Hintaro está en la cama, mirando al grupo en su teléfono, y se da cuenta de que nadie le ha escrito todavía. De repente, recibe un mensaje de Oguri, preguntándole si ya ha conseguido conocer a Subaru. Él, a su vez, dice que sí, y le agradece a Oguri por ayudarle a conseguirlo. Leo lo que Hintaro escribió, y Oguri responde diciendo que está feliz de que él y Subaru se hayan reconciliado. Hintaro aprovecha la conversación y se disculpa por no haberle dicho a Oguri que había conocido a Subaru ese día. Sin embargo, la chica dice que es ella quien debería disculparse por obligarlo a mentirle. Al mismo tiempo, afirma estar contenta con el resultado de la historia. Después de todo, pudo decirle a Subaru lo que realmente siente por Hintaro, y así poner fin a la rivalidad de Subaru con Hintaro simplemente porque es de Chidori. En otro momento, Shonai se queja con sus amigos de la extraña actuación de Hintaro ese día. Al ver esto, Saku, confundido, pregunta qué notó exactamente. Shonai les pide que le presten más atención. Al hacerlo, ven al chico jugando al béisbol con un rendimiento peor de lo habitual. En esto, Shonai les recuerda que Hintaro solía ser uno de los mejores en deportes, aunque era pésimo estudiando, así que verlo cometer tantos errores en el béisbol es algo que no puede dejar pasar desapercibido. Además, Shonai comenta que Hintaro también se comportaba de forma extraña durante la clase, ya que estaba inquieto todo el tiempo, jugueteando con su bolígrafo. En ese momento, Shonai recuerda haberle preguntado qué pasaba. Sin embargo, Hintaro respondió que no se le había ocurrido nada grave que debiera preocuparle. Aún así, Shonai dice que está seguro de que algo le pasa a Hintaro, aunque no quiere decir qué. Por lo tanto, le cuenta a Saku que Hayato, quien acaba de tener una idea en el caso, llama a sus amigos para que lo sigan hasta Hintaro, y así averiguar qué le pasa. Pero, ya de camino, Hayato se siente incómodo con todo esto, pues parece un acosador loco persiguiendo a Hintaro, mientras que Shonai cambia de opinión. Saca el tema y dice que es hora de que Saku se arme de valor y se disculpe con Hintaro por lo que dijo el otro día. Al ver esto, Saku se aburre un poco imaginándolo haciendo lo que está diciendo, pero dice que se disculpará con Hintaro cuando tenga la oportunidad. Hayato entonces se da cuenta de que esta reconciliación entre ambos será algo problemática, porque por un lado, Saku es muy testarudo, y por otro lado, Hintaro no es muy bueno con las palabras. Mientras hablan, Shonai nota a Hintaro besándose, quien luego decide pasar página. Pero mientras lo siguen, Shonai no entiende a dónde va exactamente Hintaro, hasta que, de repente, se detiene en un parque y empieza a juguetear con su celular, como si esperara a alguien. Poco después, camina hacia Subaru y Aguri, dejando a Shonai y a los demás atónitos ante la escena. Mientras tanto, Hintaro va a un café con las chicas a charlar, y antes de siquiera empezar la conversación, se disculpa de antemano por llamarlas tan a menudo. Pero al verlas tan preocupadas, Aguri dice que está bien. Después de todo, le gusta la idea de verlas tan a menudo. Hintaro, por otro lado, se sorprende al oírla hablar así, insinuando que le gusta. Sí, insinuando, ¿verdad? Insinuando. Y con eso, Aguri se da cuenta de que terminó hablando demasiado, y por lo tanto, no sabe qué decir de ahora en adelante. Así es, recuerda cuando Subaru le dijo que a Hintaro no le gustaba la idea.
de no verla más. Sin embargo, deja ese pensamiento de lado y simplemente dice que está bien que la invite a salir. Mientras tanto, Subaru se queda a su lado con cara de idiota, al notar que Aguri deja muy claro que le gusta el chico. Mientras tanto, Shonei, sentado en una mesa apartada, observa a Hintaro con las chicas, quien rebosa de envidia al ver a su amigo rodeado de chicas mientras se chupa el dedo. Y con Tayato, ignora la situación y permanece concentrado, mirando el menú, buscando algo para comer. Y Sako, por su parte, nota que ambos hacen mucho ruido por diferentes motivos, pero aún así, hacen suficiente ruido como para ser descubiertos. Entonces, Isako les pide que guarden silencio, y de repente, notan que Subaru empieza a decir algo, y escuchan con más atención para comprenderlo todo. Ante esto, Subaru le pide a Hintaro que continúe con lo que quería decirles, porque si se queda callado, no podrán resolver nada. Al oír esto, Hintaro decide ser más directo, y dice que piensa contarles a sus amigos más cercanos sobre su relación con ellos. En este caso, los amigos que conocieron ese día en la biblioteca. Al oír esto, Subaru no entiende qué quiere, y le pregunta por qué quiere hablar de ellos con sus compañeros. Hintaro, a su vez, responde que no piensa seguir ocultándoles nada a sus amigos. Después de todo, quiere valorar a los amigos que ha logrado aprovechar al máximo, ya que, como ya había dicho, debido a su apariencia, Hintaro nunca tuvo muchos amigos, pero al entrar en Hashidori, se hizo amigo de Shonei, Isako y Gayato, y, por lo tanto, quiere conservar estas tres amistades que forjó en la escuela. Aunque al principio los encontró extraños, Hintaro confiesa que los tres se han vuelto reemplazables para él. Dicho esto, Hintaro se da cuenta de que les está pidiendo algo muy egoísta. Al fin y al cabo, cuanto más se sepa de su relación con Hashidori, y en este caso, son ellos, las cosas podrían complicarse. Por lo tanto, se disculpa por pedir algo tan egoísta, pero aún así insiste en ello. En cuanto a Agori, odia hablar de ellos con sus amigos a voluntad, y Subaru a su vez dice lo mismo, ya que no querría ponerse en su contra. Agori tranquiliza a todos, diciendo que cree en los amigos de Hintaro, así que garantiza que no pasará nada malo si los amigos de Hintaro son los únicos que saben de su cercanía. Estaba anocheciendo, decidieron irse a casa pronto, y, como Hintaro terminó haciéndoles hablar hasta tarde, se ofreció a llevarlos a la estación, y, a mitad de camino, Subaru dijo que le gustaría ver a los amigos de Hintaro una última vez, ya que quería disculparse por cómo se comportó con ellos en la biblioteca el otro día. Y al escuchar esto, Hintaro se ofreció a organizar esta reunión con sus amigos, pero en medio de la conversación fueron interrumpidos por un grupo de chicos. En esto, Hintaro ve a dos chicos escondidos detrás de un árbol, y nota que son los mismos chicos que intentaron ligar con Agori la última vez. Y, como sus planes fueron frustrados en esa ocasión, Hintaro deduce que le enviaron a esos chicos para resolver este conflicto, y, como no tiene nada que decirles, Hintaro les da la espalda para poder irse. Sin embargo, otro grupo de chicos se dirige al lugar. Rodean a Hintaro y a las chicas. Ante esto, los chicos empiezan a hablar, Agori y Subaru, insinuando que quieren algo con ellos. Hintaro se interpone, diciendo que el problema de los chicos es con él, así que deberían resolverlo solos. Pero de repente, uno de los chicos empieza a tocar el pelo de Subaru, pero Shonei aparece justo a tiempo para defenderla. Hintaro se sorprende al ver a su amigo allí de repente, y le pregunta qué hace allí, hasta que, de repente, Saku y Ayato también llegan para ayudarlo con la pelea. Saku le pide a Hintaro que lleve a las chicas a un lugar seguro, mientras ellas lo cubren. Al ver que cuenta con el apoyo de sus amigas, Hintaro decide apresurarse con las chicas. Cuando Saku llega, se acerca a los chicos que se esconden detrás del árbol, y les dice que lo que están haciendo no es propio de su edad. Les aconseja que se den cuenta de lo ridículos que son, al pedirles a otros chicos que resuelvan sus problemas personales. En ese momento, uno de los chicos empieza a presumir, diciendo que la lesión en la cabeza de Hintaro fue culpa suya, y al darse cuenta de que la causaron, Ayato se enfurece y lo ataca. Mientras tanto, Hintaro se disculpa con los dos por lo que acaban de pasar. Después de todo, si no la hubiera invitado a salir tan tarde, no se les habrían acercado esos tipos. De repente, Hintaro recibe una llamada de sus amigos, diciendo que ya terminaron con el trabajo, así que él y las chicas pueden volver al lugar. Pero en medio de la conversación, Saku capta la atención de Shonei, diciendo que se irán pronto, para que Hintaro pueda volver a casa.
Mientras tanto, en el lugar de la pelea, Saku se sorprende de cómo Hayato impidió que los chicos los golpearan. Hayato explica que solo se enojó cuando descubrió que los chicos habían lastimado a Gintaro, porque cuando alguien se mete con su amigo, le molesta muchísimo. Acercándose al chico que hirió a Gintaro, Hayato le dice que Gintaro no es un tipo patético, sino el mejor amigo de todos. Tras decir esto, Hayato y los demás regresan a casa. Al día siguiente, Gintaro vuelve a jugar al béisbol con la peor actuación posible, lo que deja a sus amigos preocupados por él. Si pierde su talento atlético, Gintaro no tiene nada que hacer. Dejé a Gintaro en el partido de D2 y sigue teniendo un mal desempeño porque no habló con sus amigos sobre lo que pasó la noche anterior. De repente, se acercan al chico y Shonei empieza a burlarse de su mal desempeño en el juego, mientras Gintaro aprovecha para agradecerles su ayuda la noche anterior. Y con eso, Hayato termina por soltarlo. Llevan siguiendo a Gintaro todo el día. Al oír esto, Gintaro finalmente comprende por qué llegaron en el momento justo. Al ver que todo se descontrolaba, Shonei y Hayato huyen, dejando a Saku atrás, pidiéndole que se disculpe con Gintaro por lo del otro día. Saku se traga su orgullo y se disculpa por cómo le habló aquella vez. Además, Saku se arma de valor y dice que él, Shonei y Hayato confían de verdad en Gintaro. Por lo tanto, Saku dice que puede confiarles lo que necesite. Mientras tanto, Shonei sigue preocupado por el desarrollo de la conversación, pues no está seguro de si podrán llegar a un acuerdo dados sus temperamentos. Más tarde, Gintaro regresa al juego con más confianza, pero sus compañeros dudan de la victoria, pues creen que Gintaro seguirá jugando mal. Sin embargo, justo en el primer punto, Gintaro logra batear la pelota y corre a su posición. En el camino, Gintaro nota que el día es más hermoso que de costumbre, como si el sol brillara con más fuerza que antes. Sus amigos corren hacia él, felices de que finalmente haya recuperado su forma habitual de béisbol, mientras Hayato declara que con este último hit de Gintaro podrán avanzar a la final. Pero mientras están distraídos por este momento feliz, un estudiante les toma una foto en ese preciso instante y corre a enseñársela al profesor, orgulloso de haber capturado el momento con tanta perfección. Y después del partido, Shohei comienza a llorar de decepción, ya que quería haber ganado el partido. Tomar un helado con el profesor para celebrar la victoria. Al oír esto, Saku le recuerda que ya estaban tomando helado juntos, aunque no ganaron el partido como querían. Sin embargo, Shohei dice que desearía que el profesor patrocinara el helado. De lo contrario, no le parecería muy lógico. En este punto, Shohei empieza a culparse por no haber hecho una buena jugada en la ronda final, y la dueña del establecimiento, al ver que Shohei está deprimido, decide darle un takoyaki para animarlo. En otro momento, Rintaro presenta a Waguri y Subaru a sus amigos, tal como prometió. Waguri comienza la conversación, disculpándose por invitarlos a una reunión tan abruptamente. Sin embargo, Hayato dice que salieron temprano de la escuela por el festival deportivo, así que tienen tiempo de sobra para estar con ellos. Al oír esto, Waguri se siente aliviada y empieza a preguntarles sobre su partido. Ante esto, Shohei recuerda que perdieron la final y se enfada de nuevo. Siguiendo adelante, Waguri decide pasar al tema principal, el que la motivó a convocar a todos a la reunión. En este caso, les agradece a los chicos la noche anterior por salvarles el pellejo a ella y a Subaru, y para recompensarlos, Waguri les entrega una bolsa de bocadillos. Al ver este pequeño gesto de amabilidad, Shohei se sorprende por la actitud de la chica y dice que es más amable de lo que imaginaba. Entonces decide atacar la bolsa que recibió de Waguri, pero antes de hacerlo, Subaru se levanta, atrayendo la atención de todos hacia ella, y luego se disculpa por haber sido grosera con Shohei ese día en la biblioteca, diciendo que solo lo hizo por sus prejuicios contra él por ser miembro de Chidori. Aún así, ella entiende que se pasó de la raya con él por simple prejuicio. Por lo tanto, Subaru se disculpa por esto repetidamente. Shohei, por su parte, dice que ya no recuerda lo que le dijo aquella vez. Después de todo, había pasado más de un mes, pero al oír esto, todos lo miran con asombro, asombrados de que ya haya olvidado los insultos que recibió de Subaru. En su defensa, Shohei dice que nadie recordaría algo que ocurrió hace tanto tiempo, pero aún así, deja claro que no le preocupa lo que le dijo, pues ya está acostumbrado a que lo insulten constantemente. Saku, por su parte, aprovecha la oportunidad para disculparse también con Subaru, pues recuerda haberle dicho cosas horribles aquel día. Al oír esto, Subaru lo perdona, diciendo que todo está bien entre ellos. Además, Subaru les entrega a los chicos otra bolsa, diciendo que es un regalo de ella para ellos, como una forma de agradecerles por salvarla el día anterior. Los chicos le agradecen por el regalo, y los
los invitan a comer con ellos. Sin embargo, al escuchar esto, Subaru duda en comer con ellos, diciendo que ella es de Kikyo y, por lo tanto, sería mejor no unirse a ellos. Pero al verla tan preocupada por cosas tan pequeñas, Shohei le recuerda que nunca les importó algo tan pequeño. De hecho, solo se distanciaron de ellos porque el odio provenía de la Universidad Kikyo, no de ellos. Además, Hayato dice que en el camino, Rintaro le contó más sobre Subaru, y según él, ella es una buena persona. Al escuchar que Rintaro dijo eso sobre ella, Saku está convencido de que Subaru realmente es una buena persona. Después de todo, confía completamente en lo que dice su amigo. Y en cuanto a Shohei, les pide que paren. Con esta historia de Kikyo y Chidori, comienzan a tratarse como buenos amigos. Durante la reunión con los chicos, Subaru se da cuenta de que todos los malos sentimientos que tenía sobre los estudiantes de Chidori eran en realidad solo ilusiones de sus prejuicios. Después de todo, Waguri tenía razón desde el principio, sobre que los chicos eran buenas personas. De camino a casa, Hayato dice que todavía le sorprende haberse hecho amigo de dos de las chicas de Kikyo. Después de todo, es algo que nunca pensó que sucedería. De repente, Shohei le pregunta a Subaru dónde compró los dulces que les dio. Mientras tanto, Waguri observa su amistosa interacción desde lejos con una sonrisa, feliz de que su amiga se lleve bien con los chicos. Waguri también dice estar aliviada de que Rintaro haya podido hablar con sus amigos y concertar la reunión. En cuanto a Rintaro, cambia de tema y le agradece a Waguri por ayudarlo a estudiar. Luego le pregunta si hay algo que quisiera a cambio, ya que había pensado en algo para darle, pero no se le ocurrió nada. Al oír esto, Waguri piensa un momento qué pedir y luego le pide verlo a solas algún día. Él acepta, pero cuando llega el día de la reunión, Rintaro empieza a sudar frío antes de siquiera conocerla, lamentando no poder controlar su nerviosismo como quisiera. Y al recordar que su última cita fue solo para estudiar, Rintaro se da cuenta de que nunca ha tenido una cita seria con Waguri, lo que le genera mucha aprensión. De repente, Rintaro oye a una pareja feliz lista para su cita, lo que lo asusta aún más. Ante esto, Rintaro intenta calmarse, diciendo que saldrá con Waguri como siempre, pero que esta vez tendrán un horario ligeramente diferente. Y en cuanto conoce a Rintaro, Waguri le agradece que haya aceptado salir con ella, pues tenía muchas ganas de esta cita. Luego se dirigen a un acuario, y, mientras observan los peces, Rintaro menciona que visitó ese mismo lugar de niño. Como solo le interesaban los peces grandes, ignoró por completo a los pequeños, prestándole atención únicamente a los tiburones. Durante la conversación, mencionan un espectáculo de delfines que tendrá lugar en el evento dentro de unas horas. Waguri se da cuenta de que tienen tiempo suficiente para explorar la zona, así que decide comer algo con él y probar algunas de las atracciones temáticas del acuario. Pero al darse cuenta de que tiene mucho que hacer antes del evento, Waguri se preocupa por el tiempo. Al verla así, Rintaro se ríe y le dice que puede estar tranquila. Después de todo, tendrán todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiera. Y mientras descansan para comer, Rintaro aprovecha para agradecerle una vez más todo lo que ha hecho por él, como ayudarlo con sus estudios. Entonces, ella le sonríe amablemente y cambia de tema, preguntándole qué tal estuvo el festival deportivo al que asistió. Él, a su vez, dice que se lo pasó genial. Al oír esto, Waguri dice que aún falta un poco para el espectáculo de delfines, así que le pide que le cuente más sobre las cosas divertidas que ha hecho. Y bueno, luego de la conversación, deciden ir al lugar donde se realizará el espectáculo de los delfines, pero en el camino, Rintaro dice que necesita ir al baño y le pide a Waguri que lo espere allí. Y mientras lo espera, la niña comienza a repasar unas fotos que se tomó con él en el acuario y dice que son su tesoro. Rintaro, por su parte, reflexiona sobre la cita y dice que, aunque se lo está pasando genial, todavía no puede concentrarse bien porque la elegancia de Waguri le está volviendo loco constantemente y además se pregunta si ella realmente se está divirtiendo, igual que él. Al recordar que ella estuvo sonriendo todo el tiempo, Rintaro se da cuenta de que le está dando demasiadas vueltas y cree que probablemente estaba contenta con el encuentro. Al darse cuenta de que el espectáculo de delfines está a punto de comenzar, Rintaro regresa rápidamente con Waguri, pero pronto la ve con un niño desconocido en brazos. Waguri le dice que, al parecer, el niño está perdido, así que les pide que intenten encontrar a sus padres de inmediato. Al oír esto, Rintaro dice que no le importa ayudar al niño, pero le recuerda que el espectáculo de delfines está a punto de comenzar. Aunque a Waguri le gustaría ver el espectáculo, dice que no
no puede dejar al niño solo. Waguri le hace algunas preguntas, tratando de averiguar dónde podrían estar sus padres. Durante la conversación, la chica perdida se presenta como Mika. Waguri intenta presentarle a Rintaro, pero este nota rápidamente la expresión de sorpresa de la chica y asume que también le tiene miedo, igual que todos los que lo miran. Rintaro intenta calmarla, acercándose con cuidado a Mika y presentándose. Waguri, por su parte, decide ir sola a buscar a los padres de la chica y le pide a Mika que se quede con Rintaro en ese preciso lugar para que no se pierdan. A solas con la chica, Rintaro decide guardar silencio, simplemente esperando a que Waguri regrese. Sin embargo, Mika rompe el silencio, disculpándose con él, diciendo que si no se hubiera perdido, Rintaro podría estar en su reunión con Waguri. Al oír a la chica hablar así, Rintaro se avergüenza, pero ella continúa diciendo que le parecen pareja. Siguiendo con el tema, Mika dice que también le gustaría salir con un chico de su clase que le gusta. Al oír esto, Rintaro interviene, diciendo que a la chica parece gustarle mucho. En cuanto a ella, Mika dice que le encanta verlo sonreír. Al oír esto, Rintaro se da cuenta de que él actúa de la misma manera con Waguri, ya que también se alegra al verla sonreír. Y de repente, en medio de la conversación, son interrumpidos por Waguri, que llega acompañada de los padres de la chica. Antes de irse, Mika le pide a Rintaro que se agache un poco y le susurra al oído que él y Waguri hacen una pareja estupenda. Tras estar solos, Waguri se da cuenta de que se perdieron el espectáculo de delfines. Sin embargo, Rintaro recuerda que el mismo festival será por la noche, así que deciden ir al festival nocturno, ya que se perdieron el de la tarde. Al ver a los delfines saltar al agua por primera vez, Waguri dice que ver la escena en vivo es aún más increíble que en televisión. Le agradece que la haya llevado a un lugar tan increíble. Después de todo, no esperaba nada a cambio de la ayuda que le brindó, pero cuando Rintaro aceptó salir con ella, la hizo muy feliz. Por su parte, Rintaro recuerda lo que dijo Mika sobre su alegría al ver sonreír al chico que le gusta, y al ver que él siente lo mismo cuando está con Waguri, finalmente comienza a comprender lo que siente. Y cuando comienza su día, Shohei se da cuenta su cabello está revuelto por la lluvia y se queja del mal tiempo. Al oír esto, Hayato comparte la frustración de Shohei, diciendo que el clima nublado es realmente molesto y ruega que pare pronto. Pero al oír esto, Saku le recuerda que la lluvia acaba de empezar y por lo tanto no terminará tan rápido como quisieran. De repente, Shohei nota la ausencia de Rintaro y comienza a buscar a su amigo. Cuando lo encuentra, Shohei ve a Rintaro igualmente irritado por el mal tiempo. Saku, por su parte, nota que Rintaro lleva su uniforme habitual y le recuerda que deben empezar a usar el uniforme de verano en esta época del año. Al oír esto, Rintaro se da cuenta de que su amigo tiene razón, así que decide tener más cuidado la próxima vez. De repente, deja caer sus cosas al suelo sin cuidado y se disculpa con sus amigos por las molestias. Hayato entonces nota que Rintaro vuelve a actuar de forma extraña. Además de estar diferente ese día, también almorzó con los palillos al revés el día anterior. Siente que debería preguntarle a su amigo si está bien. Sin embargo, Saku dice que deberían dejar a Rintaro en paz, porque si necesita ayuda con algo, se asegurará de preguntarles. Mientras tanto, Rintaro sigue pensando solo en Waguri y su encuentro, y se da cuenta de que no puede sacársela de la cabeza desde entonces. En ese momento, se pregunta qué estará haciendo, y deduce que estará estudiando como siempre, o quizás hablando con Subaru. Al darse cuenta de que está pensando demasiado en ella, Rintaro comprende que le será imposible concentrarse en sus estudios si sigue así, pues siente que es el quien más se deja llevar por sus sentimientos, a diferencia de Waguri, quien debe estar tomándose con calma este encuentro. De repente, Shohei empieza a llamar a Rintaro, quien lo ignora. Rintaro lo vuelve a llamar, sobresaltándolo. En ese momento, Shohei le invita a pasar un rato juntos. Después de todo, ya han terminado todas sus obligaciones escolares. Luego sugiere que se reúnan en casa de Rintaro, ya que nunca lo han hecho antes. Al ver que quieren verse en su casa, Rintaro se queda pensativo. Ante esto, Shohei nota una larga pausa antes de responder, y luego dice que, si no quiere salir con ellos, puede simplemente negarse o quedar en otro lugar. Al oír esto, Rintaro recuerda que nunca les ha mencionado su casa a sus amigos, pero aún así, se cuidaban de no entrometerse en su vida privada, lo cual
Para Rintaro, es una clara muestra del respeto que sus amigos le tienen. Ante esto, Rintaro volvió a reflexionar, y Shohei se sintió aún más culpable, y empezó a disculparse por haber invadido tanto su privacidad. Rintaro, por su parte, finalmente respondió diciendo que podían verse en su casa. Después de todo, no tenía ningún problema con eso. Al ver que cambió de opinión tan rápido, Shohei, confundido, le preguntó si realmente estaba de acuerdo con la decisión. Rintaro respondió que sí, y dijo que podían ir a su casa ese sábado, ya que avisaría a sus padres de la visita de sus amigos. Y cuando llegó el día de la visita, los chicos entraron en la panadería de la madre de Rintaro, y se asombraron al descubrir cómo era la casa de Rintaro. Después de todo, nunca imaginaron que el chico viviría en una panadería, con los pocos amigos que tenía. Y al notar que Rintaro les ocultó esta información, Shohei pregunta por qué no lo dijo antes. Porque le pareció increíble descubrir que su amigo ha vivido en una panadería todo este tiempo. Rintaro, por su parte, observa a lo lejos la emoción de sus amigos con asombro. Al contrario de lo que dicen sus amigos, la mayoría lo juzga por vivir en una panadería, diciendo que no le sienta nada bien. Y aunque Rintaro sabía que sus amigos nunca lo juzgarían, prefiere guardar silencio debido a sus traumas. De repente, su madre llega para saludar a los amigos de su hijo. Saku le da un regalo para compensar el día que pasarán en su casa. Rintaro, por su parte, observa a su madre interactuar con sus amigos desde lejos y la nota mucho más feliz que de costumbre. Su madre capta la atención de Rintaro y le dice que les muestre la casa a sus amigos. En cuanto los chicos se van, la madre de Rintaro regresa a la cocina. El personal la nota un poco más feliz ese día. Dice que se alegra de que Rintaro haya traído amigos a casa, pues ahora está segura de que su hijo ha logrado conectar con alguien. Al oír esto, el personal se alegra por él, pero a la vez se sorprende. Después de todo, esto es algo bastante raro en Rintaro. Al oír esto, su madre comenta que es una ocurrencia inusual, ya que es la primera vez que ve a los amigos de Rintaro. De repente, oye a una clienta acercarse a la tienda y decide ir a ayudarla. Mientras tanto, los amigos de Rintaro quedan impresionados con su casa y, al ver unas fotos suyas de pequeño, deciden ir a verlas. Mientras las miran, Rintaro siente una extraña sensación al ver a sus amigos dentro de su casa, ya que nunca imaginó que algo así sucedería. De repente, la madre de Rintaro lo llama y le pide que conozca a Waguri y Subaru, quienes también han decidido ir a visitarlo. En cuanto ve a Waguri, Rintaro se queda sin palabras y le pregunta qué hace en su casa. Su madre explica que las chicas fueron a la panadería a comprar un pastel y luego decidieron subir a ver cómo estaba. Aprovechando que todos estaban juntos, la madre de Rintaro los invita a almorzar, pero Waguri empieza a disculparse por aparecer inesperadamente. Hayato responde que no pasa nada, no ven ningún problema. Rintaro, por su parte, mira a Waguri unos segundos y luego recuerda su encuentro de hace unos días. Waguri se da cuenta de que está un poco raro y le pregunta qué pasa, pero él intenta disimularlo, diciendo que no es nada grave. Unos minutos después, Waguri se acerca a Subaru y le pregunta si se ve bien con ese atuendo. Después de todo, no se imaginaba que vería a Rintaro tan de repente. Al ver a Waguri preocupada sin motivo, Subaru la tranquiliza, diciéndole que se ve muy guapa con esa ropa. Y bueno, durante el almuerzo, Rintaro ve a todos sus amigos riendo y charlando, y entonces se da cuenta de que luego tendrá que agradecerle a su madre por haberle proporcionado esta divertida reunión con sus amigos. De repente, Shohei menciona que Rintaro tenía el pelo negro en las fotos de su infancia, y le pregunta por qué se lo decoloró. Rintaro responde que fue por una tontería, así que decide no decir nada. Pero al oír esto, todos sienten curiosidad por saber por qué se lo decoloró. Rintaro cede a la presión social y dice que siempre pensó que el pelo decolorado era genial, así que decidió adoptar este peinado. Y mientras la conversación continúa, Rintaro comenta sobre el día en que su madre lo llevó a otra pastelería a comprar un pastel. Mientras observaba todo a su alrededor, Rintaro vio a un hombre que se divertía haciendo un pastel. Este hombre llevaba aretes y el cabello decolorado. Y como la felicidad del hombre era contagiosa, Rintaro decidió adoptar el mismo estilo para ver si él también podía hacer pasteles con la misma alegría. Al volver a casa, Rintaro le pidió a su madre que le permitiera teñirse el pelo de rubio y ponerse pendientes. Para su sorpresa, su madre lo permitió. Y aunque decolorarse el pelo puede ser algo sencillo, para Rintaro, que nunca había tenido nada, significó mucho. Pero en cuanto se tiñó el pelo, Rintaro se dio cuenta de que se había vuelto aún más aislado que antes.
antes. Al fin y al cabo, nunca había tenido mucho interés en interactuar con nadie, así que los estudiantes a su alrededor lo ignoraban y ni siquiera lo miraban a la cara. Tras contar toda la historia sobre su cabello decolorado, Rintaro nota el silencio de todos y se disculpa por crear tensión. Shohei, por su parte, comenta que quienes estudiaron con Rintaro probablemente eran ciegos. Después de todo, no podían ver a un chico tan bueno como Rintaro ante sus ojos. Además, Shohei afirma que sin duda habría querido ser amigo de Rintaro si lo hubiera conocido en aquel entonces. Al oír esto, Waguri se acerca a Rintaro y le dice que piensa igual que Shohei. Después de todo, se siente feliz de haber conocido a un chico tan agradable y amable. Mientras tanto, la madre de Rintaro escucha la conversación a la distancia, conmovida al ver a su hijo tan querido por todos. De repente, recuerda cuando se perforó las orejas para usar aretes, igual que Rintaro. Verlo dejar de intentar hacer amigos la entristeció muchísimo, pero el día que vio a Rintaro pidiendo decolorarse el cabello, notó que era lo primero que pedía con una sonrisa, así que decidió dejarlo hacer lo que quisiera. Sin embargo, se atreve a teñirle el cabello antes que él, para demostrarle que no le importa si él quiere hacerlo, porque quiere que Rintaro sea un niño libre. Al oír todo esto, el hermano de Rintaro sonríe y dice que quizás algún día el niño se dé cuenta de cuánto lo quiere su madre. Sin embargo, ella dice que bastaría con que alguien se diera cuenta de lo amable que es Rintaro. Por eso, ver que Rintaro ahora es querido por tanta gente la hace realmente feliz. Les trae un pastel y se da la vuelta para irse, pero antes de que lo haga, Rintaro la llama de nuevo y le agradece su esfuerzo por ser amable con sus amigos. Mientras se toman un descanso, Waguri y los demás deciden pasar el rato jugando videojuegos. Hayato se impresiona al ver lo bien que juega Waguri. Dice que toda su familia suele jugar con ella, lo que la ayuda a mejorar significativamente. Rintaro también la felicita, diciendo que está impresionado con sus habilidades para los videojuegos. Waguri le sonríe, dejándolo completamente atónito. Shohei cambia de tema y le pregunta si quiere hacer algo más tarde, y Rintaro dice que sí. De hecho, quiere ir a ver los fuegos artificiales en la playa, pero al recordar que tiene que estudiar para los próximos exámenes, Shohei vuelve a la realidad y se da cuenta de que no tiene tiempo para divertirse como le gustaría. Waguri sugiere que estudien todos juntos, y al llegar a la reunión con sus amigos, Shohei lo acusan, pero se disculpa de nuevo, diciendo que lamenta el error. Dicho esto, cambia de tema y pregunta a las chicas qué van a comer. Mientras Aguri habla, piensa en lo que pedirá y luego le pregunta a Gintaro qué va a comer. Luego mira el menú y la ayuda a elegir algo. Tras terminar su comida, Aguri empieza a recoger sus materiales de estudio. Sin embargo, Subaru nota que Shohei duerme sentado y lo señala. Al verlo, Sako intenta despertarlo con bofetadas. Sin embargo, Gintaro señala que Shohei se quedó despierto hasta tarde estudiando para los exámenes, así que su cansancio es más que justificable. Aguri se acerca al chico y le pide que despierte sus ganas de estudiar. Le propone un juego. Deben fijarse una meta de estudio y, al alcanzarla, pedir postre en el restaurante. Al ver esto, Shohei se entusiasma con el juego y decide unirse. Tras lograr que el chico se recuperara, Aguri se acerca a Gintaro y se ofrece a ayudarlo con lo que necesite. Sin embargo, aunque se ofrece, Gintaro dice que primero intentará resolver sus problemas por sí mismo y que, si necesita su ayuda, lo llamará. Al ver esto, Hayato le informa a Etisna Aguri que Gintaro lleva un tiempo estudiando solo, incluso durante las vacaciones escolares. Al verlo hablar demasiado de su vida, Gintaro le dice que pare. Luego le dice a Aguri que está muy agradecido por su disposición a ayudarlo, pero Gintaro aún siente que no debería depender completamente de ella ni de nadie más. Sin embargo, le asegura que no tendrá miedo de preguntarle cualquier cosa si ve que realmente necesita ayuda. De repente, en medio del estudio, Shohei se sorprende al ver el cuaderno de ejercicios de Subaru y dice que los cuadernos de los estudiantes de Shidori no son tan grandes. En este punto, Shohei se da cuenta de que los estudiantes de Kikyo están realmente en un nivel diferente en comparación con los de su escuela, y con Hayato sugiere que su amigo se concentre únicamente en estudiar y deje de concentrarse en cosas inútiles. Sin embargo, Subaru también comienza a perder la concentración y se da cuenta de que el cuaderno de ejercicios que usa Shohei es el mismo que usaba en la escuela primaria. Y ya continuando con los estudios, Gintaro finalmente le llama la atención a Aguri sobre una duda,
pero ella solo se da cuenta de que la llama después de unos segundos, por lo que Aguri se disculpa con él, diciendo que estaba muy concentrado en sus estudios y por eso no lo escuchó enseguida, por lo que Gintaro se enfoca solo en su duda y señala la pregunta con la que tiene dificultad, pero mientras ella le explica el ejercicio, Gintaro comienza a distraerse pensando en la cara que había puesto. Aguri, al estar concentrado en el tema, en ese momento la chica termina de explicarle el ejercicio, pero como él no estaba prestando atención a nada, Gintaro le pide que lo repita. Mientras tanto, Shohei nota a Subaru distraído por algo, por lo que le pregunta si pasa algo con eso. Ella dice que estaba teniendo dudas sobre una parte de la lección, y al ver esto, Shohei le pide que se lo muestre, porque él también quiere poder ayudarla. Pero en cuanto ve la pregunta, Shohei se confunde igualmente, por lo que Sako entra en medio de la conversación y le pide a Subaru que le muestre el ejercicio con el que tiene dificultad, y él toma su libro y resuelve el ejercicio en cuestión de segundos, dejando a la chica asombrada. Al ver que fue capaz de resolver el ejercicio de Kikyo, Shohei se indigna por la inteligencia del chico y se pregunta por qué un estudiante tan inteligente como él continúa estudiando en Shidori, mientras que Subaru, ella todavía no puede creer que el chico haya resuelto el ejercicio tan rápido, así que le pregunta cómo lo hizo, y él a su vez simplemente dice que el ejercicio solo se pudo haber resuelto de una manera, por lo que solo siguió la lógica para resolver la ecuación, y al verlo explicar las cosas de esa manera, Hayato dice que Sako es terrible con las palabras, mientras Gintaro intenta defender a Sako, diciendo que de hecho son demasiado tontos. Para entenderlo, en esto Shohei interviene para consolar a Sako, diciendo que muchas veces ni siquiera entiende lo que está diciendo, pero en lugar de estar más tranquilo con esto, Sako se preocupa aún más, por lo que toma el cuaderno de Subaru y dice que intentará explicar las cosas de una manera que todos puedan entender, pero incluso intentándolo, Sako sigue siendo malinterpretado por todos, y al día siguiente, los chicos muestran sus calificaciones. Entonces, Shohei se emociona al ver que no, reprobó 2 exámenes consecutivos, mientras Gintaro escucha a los otros estudiantes que fueron retenidos lamentarse, ya que esperaban que Gintaro acompañarlos, y también ser retenido. Al ver a sus amigos en ese estado, Shohei se disculpa con ellos, y dice que solo no fracasó, gracias a un maestro increíble que lo ayudó. Al escuchar esto, los estudiantes asumen que está hablando de Sako, así que van tras él, para pedirle ayuda con sus estudios. De repente, el maestro llega al aula, y dice que las vacaciones de verano están casi aquí. Les pregunta a los estudiantes qué planean hacer ese verano. Los estudiantes emocionados comienzan a hablar sobre sus mayores ambiciones para esas vacaciones. Al escuchar los deseos de sus estudiantes, el maestro les pide a todos que hagan lo que quieran. Al escuchar esto, uno de los estudiantes le recuerda al profesor Shin que también deben concentrarse en sus estudios y tareas. En cuanto a Shin, dice que los estudios son importantes, pero aún así, los estudiantes deben disfrutar de esta etapa de sus vidas como estudiantes. Después de todo, el tiempo pasará más rápido de lo que imaginan, y cuando sean adultos, recordarán sus días escolares, por lo que Shin quiere que las emociones y recuerdos que tendrán en el futuro los animen. Y para lograrlo, deben aprovechar al máximo este próximo verano, para que puedan cultivar buenos recuerdos. Y al final, los estudiantes deciden salir juntos a divertirse, y entonces, Shohei le pregunta a Gintaro a dónde deberían ir. Entonces, Gintaro, sin saber qué decir, sugiere ir a jugar a los bolos, y en el camino, Shohei decide darle más sabor al juego. En este caso, quien pierda será responsable de pagar el almuerzo del día siguiente, mientras que Gintaro comienza a notar que se ha convertido en un chico más involucrado en las actividades de clase, algo que antes no solía hacer. Y actualmente, Gintaro dice que ha comenzado a sentir cierto deseo creciendo en su pecho, el deseo de no renunciar tanto a las cosas y seguir adelante. Y de repente, pasan cerca de Waguri y las otras chicas de Kikyo, y Shohei llama a las chicas, pero pronto es interrumpido por sus amigos, quienes le dicen que se calle. Entonces, Saku recuerda que deben mantener en secreto el hecho de hablar con Waguri y Subaru, y mientras sigue adelante, Shohei nota a Gintaro muy pensativo, y entonces, el chico decide preguntarle si está saliendo con Waguri, y al escuchar esta repentina pregunta, Gintaro comienza a sudar, pero poco después, recupera la postura, y niega tener algún involucramiento romántico con la chica. Pero a pesar de que dice esto, Shohei sigue pensando que Gintaro está enamorado de ella.
porque aunque no me dijo nada a ellos, Hintaro hace esto muy visible para todos, incapaz de ocultar sus verdaderos sentimientos por la chica, y mientras Shohei habla, Hintaro se pone cada vez más rojo, y al final de la conversación, Shohei muestra todo su apoyo al chico, y dice que pueden hablar de ello. Si siente la necesidad, después de todo, Shohei se considera excelente haciendo sorpresas, y por lo tanto, puede ayudarlo con Waguri. Pero al oír esto, Sako aparta al chico, y le recuerda que Shohei es tan predecible como él mismo, y en cuanto a Yato, intenta tranquilizar a Hintaro, diciendo que no le han dicho a nadie que le gusta Waguri. Pero incluso escuchando esto, Hintaro sigue preocupado, porque cree que si sus amigos notaron esto, Waguri también debe haber notado que le gusta. Y ya en la bolera, Sako hace su primer tiro. Cuando hace un strike, comienza a ser observado por Sodo, quien siente envidia del hecho de que el chico es guapo, inteligente y todavía bueno en los deportes. En esto, Shohei informa el chico le dice a Sako que es terrible en los videojuegos, por lo que no es bueno en todo. Al escuchar esto, Sodo se emociona y reta a Sako a un juego en su casa en algún momento. Luego va con Hintaro, quien decepciona a sus amigos al fallar vergonzosamente su objetivo. Shohei se asusta y dice que este debe ser el regreso del torpe Hintaro. Sintiéndose mal por decepcionar a sus amigos, Hintaro decide ir a buscar una bebida para recomponerse. Empieza a culparse a sí mismo por ser tan torpe otra vez. De repente, comienza a pensar en Aguri, preguntándose por qué la gente a su alrededor piensa que están saliendo. Después de todo, ni siquiera entiende el significado de estar en una relación. Para él, solo ver a Aguri sonreír es suficiente para hacerlo feliz. Mientras piensa en esto, Hintaro es interrumpido por Ayato, quien también va a la máquina expendedora a buscar una bebida. Hintaro aprovecha este momento para disculparse con su amigo por su pobre desempeño y dice que no puede concentrarse adecuadamente en el juego, y le dice a Ayato de 2 que él es, sí, por lo que Shohei le dijo antes. Habiendo dicho eso, Ayato le pide a Hintaro que no se preocupe tanto. Después de todo, Shohei hizo esas preguntas sobre Aguri sin ninguna mala intención, y al ver esto, Hintaro aprovecha que toca este tema y le pregunta a Ayato el significado de salir con alguien. En esto, Ayato decepciona, diciendo que él tampoco lo sabe. Después de todo, nunca ha salido con una chica. Sin embargo, incluso si no lo sabe, Ayato dice que probablemente muchas personas que salen con alguien tampoco saben lo que están haciendo, por lo que simplemente siguen la corriente de las citas para ver a dónde va todo. Habiendo dicho eso, Ayato le sonríe a Hintaro, ya que está feliz de ver a su amigo mostrándole sus sentimientos, y le cuenta sobre la situación con Aguri. Ayato tranquiliza a Hintaro y dice que independientemente del resultado de su historia, él estará allí para apoyar a Hintaro en lo que necesite. Y de repente, los amigos del equipo regresan con Hintaro y le dicen que necesitan ayuda. Después de todo, el puntaje del juego no es para nada favorable para ellos, y al ver esto, Hintaro regresa al juego, y motivado por las palabras de Ayato, logra ganar el partido, obligando al equipo de Shohei a pagar el almuerzo del día siguiente. Y al regresar a casa, Hintaro toma su celular para responder a unos amigos, cuando de repente recibe un mensaje de Subaru, donde dice que Aguri tendrá un cumpleaños a finales de ese mes. Todavía en el aula, Rentarou se encuentra pensando que le dará a Aguri como regalo, ya que nunca le había dado un regalo de cumpleaños a una niña, y mientras piensa en estas cosas que involucran a Aguri, Rentarou recuerda que siempre quiso saber más sobre ella, pero ahora siente que lo desea aún más que antes, y de repente, la maestra llama su atención cuando lo ve mirando hacia la ventana, y que Rentarou se disculpa por estar distraído durante la clase, mientras que la maestra le pide que aproveche que está de pie y se despierte llorando. Pero mientras hace esto, Rentarou sigue pensando solo en lo que hará para el cumpleaños de Aguri, ya que todavía no ha podido sacárselo de la cabeza. Al llegar a casa, Rentarou se gira hacia su madre y le pregunta si sabe dónde hay buenas panaderías cerca, pero al ver esto, ella malinterpreta todo y deduce que él se ha cansado de su panadería. Sin embargo, Rentarou deja claro que no estaba pensando en eso. Después de todo, él solo quiere llevar a Aguri a una panadería diferente para que puedan celebrar su cumpleaños. Y al ver que tiene la intención de celebrar el cumpleaños de una Aguri, la madre de Rentarou está incrédula, ya que nunca lo había visto hacer algo así antes. Mientras tanto, Rentarou comienza a sonrojarse y pregunta si hay algo malo en celebrar el cumpleaños de un amigo, y su madre confirma lo que dice Rentarou y deja claro que no hay problema con lo que quiere hacer. Al ver que su madre no ve nada malo en ello, vuelve a preguntar por algunas panaderías populares para poder llevar a Aguri, pero después de pensarlo un poco más, le sugiere a Rentarou que haga un pastel para Garuda con sus propias manos, ya que esto será algo mucho más especial
que simplemente llevarla a una panadería. Sin embargo, Rentaro le recuerda que nunca ha hecho uno completamente mal y que son altos. Pero al verlo tan falto de confianza, le recuerda a Rentaro que siempre la ayuda en la cocina, lo que significa que tiene la práctica necesaria para hacer el pastel. Pero al ver esto, Rentaro la contraataca nuevamente diciendo que ayudar en la cocina es mucho más fácil en comparación con hacer un pastel solo. Su madre sugiere que Rentaro use lo que su padre le enseñó como ayuda, ya que cree que sin duda haría muy feliz al padre de Rentaro. Sin embargo, recuerda que su padre siempre está muy ocupado, ya que vive encerrado en la cocina trabajando, por lo que Rentaro cree que ni siquiera verá el pastel que va a hacer. Cuando hablan de él, el padre de Rentaro se cae por las escaleras, después de tener otro agotamiento por trabajar tanto. Al ver a su padre en ese estado, Rentaro se siente culpable al pensar en pedirle ayuda para hacer el pastel. Después de todo, se da cuenta de que su padre necesita descansar más que nunca, por lo que no podrá ayudarlo en nada. Sin embargo, su madre le recuerda que su padre solo trabaja hasta ahora porque ama su trabajo, así que debe estar bien y ciertamente puede ayudarlo en la cocina. De repente, su padre se despierta y Rentaro comienza a recordar cuando probó un pastel que hizo su padre. Y en ese momento, su padre le agradeció por hacer un pastel, que a su vez hizo muy feliz a su padre. Tomando esto en consideración, Rentaro reúne coraje y le pide a su padre que le enseñe a hacer este pastel, ya que quiere celebrar el cumpleaños de un amigo con un pastel hecho por sus manos. Al escuchar esto, el padre de Rentaro pregunta qué tipo de mensaje pretende transmitir con ese pastel cuando lo pruebe ahora. Al pensarlo, Rentaro se queda sin respuestas, ya que no había imaginado nada demasiado complejo cuando quiso hacer un pastel. Con eso, el padre de Rentaro pregunta qué es importante para él. Después de todo, necesita tener esta respuesta claramente definida antes de hacer el pastel para su amigo. Al pensar un poco más, Rentaro dice que le gustaría transmitir su gratitud por él ahora, y con eso definido, el padre de Rentaro se ofrece a ser su maestro. Pero dice que solo espera lo mejor del chico. Después de todo, no aceptará que Rentaro haga solo un pastel promedio. A medida que pasan los días, Rentaro se esfuerza en esta tarea, tratando de hacer el mejor pastel que puede, hasta que un día, los amigos de Rentaro notan que está al borde del colapso, y luego se preocupan por el estado en el que se encuentra. Pero Rentaro intenta tranquilizarlos, diciendo que todo está bien, pero aún así, Aeto está preocupado por él, y le pregunta si sucedió algo para que esté así, y a esto Rentaro dice la verdad y dice que está haciendo un pastel por ahora. Mientras tanto, algunos de los amigos de la niña van con ella y le dicen que quieren celebrar su cumpleaños, que será la próxima semana. Y si se preguntan qué pueden hacer cuando llegue el día, y cuando Subaru, ella se queda de pie desde lejos, observando todo con una mirada preocupada en su rostro, y luego entra en medio de la conversación, pidiéndole a Aguri que celebre con sus amigos el día después de su cumpleaños. Después de todo, Subaru tiene planes con ella en su cumpleaños. Y al ver esto, Aguri y sus amigos la entienden, y acepta hacer algo el día después del cumpleaños de la niña, tal como lo pide Subaru. Mientras tanto, Rentaro llega a casa y cae en la cama, sintiéndose como un cadáver, debido al cansancio de estos últimos días, y cuando coge su celular, recibe un mensaje de Aguri, y se da cuenta de que todavía no le ha preguntado cuáles son sus planes para su cumpleaños. Le pregunta si estará ocupada ese día, y Aguri responde diciendo que estará libre. Al escuchar esto, Rentaro se siente más aliviado porque tendrá la oportunidad de entregarle el pastel. Sin embargo, todavía no dice qué regalo le dará a la chica. Mientras tanto, Aguri tiene curiosidad por saber qué recibirá de él en su cumpleaños. Pero cuando ve que está muy emocionada por ello, Aguri vuelve a enderezarse y recuerda que no hay forma de que Rentaro sepa qué día es su cumpleaños, por lo que Aguri deduce que no recibirá nada del chico. Pero de repente, Subaru la llama y le dice que probablemente Rentaro ya se ha puesto en contacto con ella, y al oír esto, Aguri empieza a comprender todo y se da cuenta de que Subaru ya le ha contado a Rentaro sobre su cumpleaños. Y al verla nerviosa al otro lado de la línea, Subaru se disculpa por no haberle contado nada a Aguri antes, pero al mismo tiempo, Subaru nota a la chica ligeramente feliz por su tono de voz y le dice. Aguri le pregunta por qué Subaru le contó a Rentaro sobre su cumpleaños, y eso, Subaru dice que le gusta verla hablando con quien quiera que ella quiera. Por lo tanto, Subaru le pide a Aguri que disfrute el día con Rentaro y le cuente todo cuando regrese. Con eso dicho,
cuelgan la llamada y Subaru está todo feliz meciéndose de un lado a otro en la cama y no puede creer que ella saldrá con Rentaro justo en su cumpleaños. Mientras tanto, Rentaro sigue trabajando en el pastel hasta que de repente logra acertar con el pastel perfecto y recibe la aprobación de su padre, algo que lo pone muy feliz. Y en eso, agradece al anciano por la ayuda recibida. Luego sale corriendo a encontrarse con Aguri, pero en el camino, Rentaro vuelve a mostrarse inseguro y se pregunta si hacer un pastel casero realmente fue la elección correcta. Pero después de pensarlo un poco, Rentaro dice que estará muy feliz si a ella le gusta su pastel. Con eso dicho, comienza a prepararse mentalmente para encontrarse con ella, hasta que de repente se encuentra con ella cerca. En eso, Rentaro toma coraje y va a hablar con la chica, y en cuanto Hiver se acerca, Aguri se lleva un susto, ya que nota que terminó llegando antes de lo habitual. En eso, Rentaro se disculpa por haberla hecho esperar. Demasiado para él, sin embargo, Aguri pide a él no le importa mucho, y luego cambia de tema, y le entrega el pastel mientras le desea un feliz cumpleaños. Al descubrir que su regalo es un pastel, Aguri decide abrirlo lo antes posible, y luego busca un lugar para sentarse. Decide ir al parque que visitan a menudo. Después de todo, ese lugar siempre trae buenos recuerdos, lo que lo convierte en un lugar perfecto para comer el pastel que recibió del chico. Tan pronto como ve el pastel, Aguri está encantada. Rentaro la sorprende aún más diciendo que fue él quien lo hizo para ella. Después de todo, le gustaría brindar un momento más especial, al menos en su cumpleaños. Por eso, Rentaro pensó que sería mejor hacer un pastel para Aguri, en lugar de simplemente comprar uno ya hecho. Además, Rentaro dice que le gustaría hacerlo como una forma de agradecerle por todo lo que ha hecho por él. Tras explicarle esto, Rentaro le pide que pruebe el pastel, pero deja claro que era la primera vez que hacía algo así, por lo que no está completamente seguro de que le quede perfecto. Al oír esto, Aguri decide comerlo en su casa y le pide que lo llame de inmediato, y Rentaro se lo permite. En cuanto llega a casa, Aguri prueba el pastel y entonces recuerda las palabras de Rentaro, cuando dijo que lo hizo como agradecimiento por toda su ayuda. Mientras tanto, Rentaro tiene una mirada tensa en los ojos, y por su tamaño, ella nota al niño así y deduce que no pudo entregarle el regalo a Aguri. Sin embargo, el padre de Rentaro lo tranquiliza, diciendo que esa mirada tensa es simplemente el rostro natural de su hijo. Pero aún así, ella sigue preocupada por el niño, y dice que tiene una mirada más tensa de lo habitual. De repente, Aguri le envía un mensaje pidiéndole que lo llame ya, y listo. Rentaro acepta la llamada, y Aguri empieza agradeciéndole por contestar, y luego dice que su pastel estaba delicioso. Y al oír esto, Rentaro se siente aún más aliviado. ¡Qué feliz! Después de todo, estaba preocupado por decepcionarla, pero Aguri dice que el sentimiento que tuvo fue completamente opuesto, ya que tuvo los mejores sentimientos del mundo al comer el pastel que preparó. Y después de terminar la llamada, Rentaro va con su padre y le dice que a Aguri le gustó el pastel que hizo, por lo que le pide ayudarlos más en la panadería durante las vacaciones de verano, ya que quiere hacer un pastel aún mejor la próxima vez. Y al escuchar esto, el padre de esta Rentaro acepta la petición de su hijo, pero dice que debería ayudarlo durante las vacaciones de verano. Pero al escuchar esto, su esposa lo reprende y dice que Rentaro debería hacer lo que llegó a entender. Pero Rentaro está de acuerdo con su padre y promete que pasará todas las vacaciones ayudando en la cocina. ¡Wow! En serio, hombre, qué buen anime. La cosa es que calienta el corazón, ¿verdad? Vaya, hay tantos romances malos, tantos romances con mucho ecchi, hay tantas cosas de mierda aquí en Japón, ¿verdad? Vaya, ver una relación sana, da una buena sensación. Y eso es todo, chicos. Si quieren la parte 12, dejen un like, suscríbanse y se la traigo. Bye.